Buenos días, tardes o noches, aquí su padre Fig dándoles la bienvenida a este canal, link de la historia y del creador en la descripción. Descargo de responsabilidad. Esta es una obra de fanfiction basada en múltiples series de anime barra manga existentes. Los personajes y escenarios utilizados en esta historia pertenecen a sus respectivos dueños y creadores. Capítulo 57. La sacerdotisa negra, parte 2. Max aterrizó cerca de Hastinapura, la capital del reino de Kuru. La ciudad se extendía ante él a lo lejos, inmensa y descomunal. Era enorme, capaz de albergar fácilmente a 500.000 de personas dentro de sus murallas. Las torres se alzaban imponentes, los palacios relucían con piedra pulida, los mercados se extendían por distritos enteros y el Ganges fluía a su lado. En el mundo original de Max, una ciudad como esta no habría existido en esta época. Solo habría habido asentamientos dispersos y grupos tribales. Pero este no era su mundo. Este era otro universo, donde la historia era más profunda y extraña que cualquier cosa que hubiera conocido o estudiado. Durante los años que había estado allí, sus expediciones arqueológicas habían desenterrado grandes ciudades y civilizaciones que databan de 20.000 años atrás. Según los Eternos, tenía sentido. Los celestiales habían llegado allí 15.000 años atrás y aniquilado el imperio desviante y las sociedades que habían alcanzado el poder. Otros cataclismos también podrían haber destruido muchas más civilizaciones después de eso. Inundaciones, guerras entre dioses, sucesos cósmicos. Había mucho por descubrir, y sin duda no se aburriría desvelándolo todo. Max volaba sigilosamente por la ciudad, utilizando espejos construidos a su alrededor para desviar la luz, lo que lo hacía completamente indetectable a simple vista. Un ser poderoso, dijo Jade con sarcasmo. Menudo dios. ¿No podrías ser más específico? Max se rió entre dientes al ver la frustración de Jade. Oye, eso lo hace más desafiante. ¿Dónde está tu espíritu aventurero? ¿Dónde está tu espíritu aventurero? Se burló Jade. Sugiero enviar drones espía. Recopilaré datos sobre cualquier suceso extraño o brujas o hechiceros misteriosos en la zona. Cotejaré cualquier anomalía. Buena idea, coincidió Max. Creó pequeños drones, cientos de miles de ellos, cada uno no más grande que una luciérnaga y que brillaban con una suave luz esmeralda. Con los años, se había vuelto muy hábil en la creación de estructuras más pequeñas, aprendiendo a mantener vastas redes de diminutas creaciones en lugar de solo armas grandes y llamativas. Los drones se dispersaron por la ciudad como un enjambre de insectos, mimetizándose con las luciérnagas reales. Max comenzó a volar sin rumbo fijo, observando la ciudad y a la gente que pasaba por debajo. Los mercados cerraban al anochecer, las familias se reunían para comer, los guardias cambiaban de turno en las murallas del palacio, los sacerdotes realizaban rituales vespertinos en los templos ribereños. Mientras flotaba cerca del lado oeste de la ciudad, oyó un alboroto. Ruidos fuertes, gritos y el estruendoso barrito de los elefantes. ¿Qué demonios?, dijo Max en voz alta mientras volaba hacia el lugar del alboroto. Llegó rápidamente y vio que unos elefantes escapaban de un campo de entrenamiento. Casi 20 de ellos, enormes elefantes de guerra, corrían a toda velocidad por un sendero forestal en una estampida salvaje. Los soldados se apresuraron a intervenir, intentando formar líneas para detenerlos, pero las bestias eran demasiado poderosas y estaban demasiado aterrorizadas. Para sorpresa de Max, vio a Ghost Nur montando a Tasi, liderando la carga. Tasi, la mamut, barritó con fuerza, un sonido desafiante, mientras guiaba a sus primos, los elefantes, por las calles, derribando barreras y dispersando a los soldados. Estos los perseguían, gritando órdenes con las lanzas en alto. Max descendió rápidamente y creó una gigantesca estructura de Godzilla detrás de los soldados, de 15 metros de altura y que rugía con fuerza. Los soldados gritaron y se dispersaron, olvidándose por completo de los elefantes mientras huían del demonio. Max desestimó la construcción y voló junto a Tasi, que corría, igualando su ritmo. ¿Qué estás haciendo?, gritó Max por encima del sonido de pasos apresurados. ¿Qué te parece?, gritó Ghost, sonriendo de oreja a oreja. Estamos salvando a estos pobres animales. Tasi barritó en señal de apoyo, con la trompa bien alta. Estaba aburrido, añadió Nur encogiéndose de hombros, sentado tranquilamente detrás de Ghost a pesar de la estampida caótica que los rodeaba. Corrieron durante unos minutos más hasta adentrarse en el bosque. Los elefantes aminoraron la marcha y luego se detuvieron, respirando con dificultad, pero visiblemente aliviados. Max aterrizó, y Ghost y Nur desmontaron de Tasi. Tasi barritó para los elefantes que la seguían, un sonido largo y complejo que les indicaba que debían marcharse. Los elefantes respondieron y comenzaron a adentrarse en el bosque en busca de la libertad.
Ghost miró a Max, anticipándose a su pregunta. Sé que dijiste que no interfiriera en la guerra, pero esta no fue mi decisión. Miró fijamente a Tasi, quien barritó furiosamente en dirección a Max. Max levantó las manos en señal de defensa. Oye, no me importa. En serio. Liberen a todos los elefantes que quieran. Tasi volvió a trompear, un sonido que decía claramente. Más te vale que no te importe. ¿Qué te trae por aquí? Preguntó Nur. Ghost y yo estábamos a punto de partir hacia el santuario para ver la batalla de mañana. Nuestro querido amigo divino me llamó, explicó Max. Al parecer, algún ser poderoso está tramando algo aquí, y se supone que debo encontrarlo antes de que cause problemas. ¿Quién? Preguntó Ghost. Eso fue todo lo que me dio. ¿Sin descripción? ¿Sin pistas? Preguntó Ghost con incredulidad. Sí, dijo Max. Eso es. Entonces Max miró a Nur con seriedad. Se supone que esta persona es como tú y Fireheart. Un mutante. Nur se enderezó de inmediato, visiblemente más interesada ahora. Entonces busquemos a ese alborotador. Sí, lo haré, comenzó Ghost. Tasi tocó la trompeta con fuerza, interrumpiéndolos. Parecía que quería salvar a más de sus primos. Ghost suspiró. Quiere liberar a más elefantes. Me uniré a ti más tarde, haz lo tuyo, dijo Max, mirando a Nur. Hizo un gesto señalando al joven mutante. Buscaremos a ese misterioso mutante. Ghost saltó de nuevo sobre Tasi, y el mamut se dio la vuelta y corrió de regreso hacia la ciudad. Nur miró a Max. ¿Por dónde empezamos? Max sonrió. Bueno, tengo a Jade buscando anomalías. Mientras tanto, vamos a tomar algo. Nur lo pensó un momento y luego sonrió levemente. Muy bien. ¿10 años? Preguntó Nur con incredulidad. ¿De verdad? Sí, confirmó Max. Así que tendremos que lidiar con cada vez más ataques de Chiton, Dormammu y otras pesadillas hasta que lo acabe. Hablaban del proyecto de barrera de Agamotto, el escudo místico que protegería a la Tierra de incursiones dimensionales. Aún le faltaba un artefacto para completarlo, pero por ahora estaba inmerso en su trabajo, tejiendo hechizos que tardarían una década en completarse. No me importa luchar contra ellos, dijo Nur, con un tono de voz que denotaba cierta expectación. Cada batalla me hace más fuerte. El combate es la evolución hecha realidad. Quienes sobreviven, crecen. Quienes caen, bien, y Max miró a su amigo con seriedad. Recuerda por qué estás luchando. La fuerza por la fuerza misma es vacía. Lo sé, respondió Nur en voz baja. Max cambió de tema. En realidad, pensaba visitarte de todas llenas. Encontré algo en el Pacífico que quería explorar contigo. Creo que es una isla con conciencia propia. Nur arqueó una ceja. ¿Una isla viviente? Max asintió. Podría ser algún tipo de mutante. Tendremos que ir allí a investigar a fondo. Los análisis de Jade no son concluyentes. Es como si la isla supiera que la están observando y se estuviera escondiendo. Lo espero con interés, dijo Nur con genuino interés. Continuaron hablando, y su conversación se tornó más seria. La expresión de Nur se tornó más pensativa y preocupada. He estado pensando en qué clase de persona seré para los de mi especie cuando aparezcan en el futuro. Sé que no envejezco. Viviré para siempre a menos que perezca en batalla. ¿Pero qué significa eso para mi lugar en el mundo? ¿Qué debo ser para quienes vengan después de mí? Max podía ver la lucha en los ojos de su amigo, el conflicto entre la visión de la vida que Max le había inculcado, haciendo hincapié en la protección y la guía, y la que Baal le había enseñado, haciendo hincapié en la fuerza a través de la supervivencia del más apto y la eliminación de los débiles. Eso depende de ti, dijo Max con cautela. Quién eres y qué defiendes son decisiones que solo tú puedes tomar. Puedes no hacer nada y dejar que todo suceda de forma natural, permitiendo que la evolución siga su curso sin interferencias. O puedes ser un líder para ellos, un guía, alguien que ayude a los mutantes a alcanzar su potencial sin sufrimiento innecesario. Hizo una pausa y luego murmuró en voz baja para que Nur no lo oyera. Simplemente no te conviertas en un maníaco genocida. Eso es todo. Nur parecía confundido. ¿Qué dijiste? Nada. En ese preciso instante, Jade lo interrumpió mentalmente. Encontré algo. Ah, por fin, dijo Max. ¿Quién es ese ser poderoso al que estamos cazando? Encontré extrañas estructuras mágicas alrededor de la ciudad, informó Jade, con voz llena de preocupación. A 5 millas de distancia, dispuestas en un círculo perfecto alrededor de la ciudad. Son obeliscos de obsidiana cubiertos de inscripciones rúnicas. Además, en la ciudad hay hombres y mujeres al servicio de una persona conocida como la sacerdotisa negra.
Al parecer, forma parte de una secta secreta que opera en la clandestinidad. Según los rumores locales y los datos de vigilancia, llevan años en la ciudad, reclutando a personas desesperadas y marginadas, prometiéndoles poder y transformación. Ella afirma ser la encarnación de la diosa Lakshmi. Esta tiene que ser la persona que estamos buscando, dijo Nur, con el ceño fruncido. Max asintió. Vamos a ver estos obeliscos de obsidiana. Jade, marca el más cercano. Partieron inmediatamente. Max volaba mientras Nur flotaba dentro de una esfera esmeralda construida que Max controlaba a su lado. Aterrizaron cerca del obelisco más próximo apenas unos segundos después. La estructura era imponente, de 12 pies de altura y tallada en obsidiana negra pura. Runas cubrían cada superficie, brillando tenuemente con una energía púrpura enfermiza. Este es más bien el dominio de Agamotto, dijo Nur, examinando las runas con atención sin tocarlas. Estoy de acuerdo, dijo Max. Cerró los ojos y abrió el vínculo mental con Agamotto, extendiendo la mano a través de los kilómetros hasta el santuario. Max. La voz de Agamotto se escuchó de inmediato. ¿Qué pasa? ¿Qué quería Krishna? Me pidió que diera caza a alguien, explicó Max rápidamente. Al parecer, hay un mutante poderoso causando problemas cerca de Hastinapura. Encontramos obeliscos de obsidiana con runas, esparcidos en círculo alrededor de toda la ciudad. También hay un culto secreto en la ciudad que sirve a alguien llamada la sacerdotisa negra. Hubo una pausa. Luego, la voz de Agamotto volvió a oírse, llena de urgencia. Voy para allá. No toques nada. En cuestión de segundos, un portal de luz ámbar se abrió junto a ellos, y Agamotto lo atravesó con una expresión ya grave. Inmediatamente comenzó a investigar el obelisco, sus manos tejían hechizos, sus ojos brillaban mientras leía las firmas místicas. Tras varios minutos de tensión, se enderezó. Esto no está bien, dijo rotundamente. ¿Qué es? Preguntó Nur. Max repitió la pregunta. ¿Qué estamos viendo? Agamotto se giró para mirarlos, con el rostro marcado por la ira y la preocupación. Anclas de la muerte. Magia negra extremadamente peligrosa. Están diseñadas para crear un enorme círculo de sacrificios que abarca toda la ciudad. Señaló el horizonte a lo lejos. Mierda, reaccionaron Max y Nur al unísono. Alguien planea sacrificar a cada ser vivo de la ciudad, continuó Agamotto, con la voz helada de furia. 500.000 de personas. Hombres, mujeres, niños. Todos. Y quien quiera que esté haciendo esto no solo busca poder. Busca la ascensión. Convertirse en un dios. Y ha elegido este momento deliberadamente. La guerra, dijo Max, comprendiendo cada vez más. Agamotto asintió con gravedad. Sí. Eso, y más. Señaló al cielo, donde las estrellas comenzaban a asomar. Estamos en una transición de eras. Este cambio cósmico solo ocurre una vez cada 3000 años. Las barreras entre lo mortal y lo divino son ahora más delgadas que nunca. Se volvió hacia el obelisco, y su voz adquirió un tono didáctico mientras explicaba el horror que les esperaba. Este ritual se ha preparado meticulosamente. Estos obeliscos son solo los anclajes visibles. Bajo la ciudad, las líneas telúricas han sido corrompidas y redirigidas para alimentar el ritual. La energía de la muerte de la guerra, donde héroes y semidioses mueren por miles, está siendo extraída y concentrada aquí. Y el momento, y hizo una pausa, calculando. Estamos en el 10º día. Para el día 18, cuando la guerra concluya y la transición entre eras se complete, este ritual habrá acumulado suficiente poder para tener éxito. ¿Podemos simplemente destruir los obeliscos? Preguntó Max, levantando la mano, mientras una luz verde ya se formaba para hacerlos estallar. No. Exclamó Agamotto con brusquedad, alzando una mano. Si los destruyes incorrectamente, podrías desencadenar el ritual prematuramente. Todos en la ciudad morirán al instante, y quien quiera que haya orquestado esto seguirá obteniendo poder, aunque menor del que había planeado originalmente. Estos anclajes deben ser desmantelados con cuidado, en la secuencia correcta, purificando simultáneamente las líneas de energía corruptas y cortando los conductos de energía de la muerte en el campo de batalla. ¿Cuánto tiempo tardará eso? Preguntó Nur. Horas. Quizás un día entero, si las defensas mágicas son tan sofisticadas como sospecho, admitió Agamotto, frotándose la barbilla. Y tendré que concentrarme por completo en esto. No puedo distraerme ni ser interrumpido ni un instante, o podría cometer un error que nos mate a todos. Eso significa que quien quiera que haya organizado esto vendrá a detenerte, dijo Max. Agamotto asintió. Sí. Y también puedo localizarla, a la sacerdotisa negra. Los obeliscos están conectados a ella.
Si la derrotas, si la matas, mi trabajo será mucho más fácil. Encuéntrala, ordenó Max. Agamotto asintió y flotó hasta adoptar la posición de loto, con los ojos cerrados. Podía ver las conexiones, los hilos de magia oscura que unían los obeliscos con su creador. Abrió los ojos, que brillaban intensamente, y señaló en una dirección específica, al noreste de donde se encontraban. Max miró, y Jade inmediatamente le proporcionó información. Hay una arboleda enorme allí, a 10 millas de distancia. Detecto una presencia humana significativa, al menos 300 personas. Esa es ella, dijo Max. Ve, dijo Agamotto, comenzando ya a trabajar en el obelisco, mientras sus manos tejían complejos contrahechizos. Yo empezaré a desmantelarlo. Pero Max, ella será poderosa. Ten cuidado. Max asintió. Ya tenía una idea de quién era. Rápidamente envolvió a Nur en una estructura y voló hacia la arboleda a gran velocidad. Max y Nur aterrizaron en el borde de la arboleda, con los pies tocando la tierra blanda cubierta de hojas caídas. Max usó su conexión mental y habló con Ghost. ¿A qué distancia estás? Estaré allí pronto, respondió Ghost. Cuando lleguen, mantengan la distancia y observen hasta que comience la lucha, indicó Max. Entendido, confirmó Ghost. Frente a ellos se encontraban 300 personas o más, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, todos inmóviles y mirándolos con expresiones vacías. Sus ojos estaban vidriosos y desenfocados, sus cuerpos se balanceaban levemente como movidos por un viento invisible. Max había visto suficiente control mental como para reconocer lo que estaba sucediendo. Bajo el árbol más grande de la arboleda, se encontraba una mujer. Tenía la piel pálida, que parecía brillar tenuemente en el crepúsculo, y vestía prendas negras de plumas y seda. Las plumas de cuervo susurraban y se movían con cada uno de sus movimientos. Su cabello era largo y oscuro, y sus rasgos, llamativos. Una mujer, supuestamente mutante, más antigua que Nur, con el poder suficiente para asustar a Krishna. Tenía que ser Selene. Max no sabía mucho de ella, solo lo que había leído de pasada y la reputación que la rodeaba. Antigua. Poderosa. Peligrosa. Bienvenidos, dijo, y su voz se oyó con claridad a través de la distancia. Sus ojos estaban fijos en Nur, y solo en Nur, estudiándolo con una intensidad casi depredadora. ¿Qué? ¿No me dan la bienvenida? Bromeó Max, levantando la mano en un gesto de saludo burlón. Ni siquiera lo miró, sino que siguió observando a Nur. ¿Sabes lo que eres? Preguntó con voz suave pero cargada de significado. ¿Lo especial que eres? ¿Lo especial es que somos? Sí, dijo Nur secamente. Pero omitámonos el discurso de reclutamiento, bruja. Sabemos por qué estás aquí y vamos a detenerte. Ella sonrió, fría y hermosa. ¿No le has enseñado modales al niño, linterna? Empezó a caminar hacia ellos. El chico tiene razón en una cosa, Selene, dijo Max, y ella se detuvo de inmediato, con una expresión de sorpresa en el rostro al darse cuenta de que él sabía su nombre. Deberías callarte. Max creó un puño artificial gigantesco y se lo lanzó. Selene reaccionó al instante, creando una barrera de energía psiónica carmesí frente a sí misma. El golpe fue desviado, pero el impacto provocó ondas que recorrieron sus defensas y la hicieron retroceder varios metros. Nur atacó de inmediato, abalanzándose sobre ella con una velocidad sobrehumana, mientras su cuerpo comenzaba a transformarse al prepararse para usar su manipulación molecular. Selene detuvo su ataque haciendo que sus seguidores, controlados mentalmente, se interpusieran directamente en su camino. Escudos humanos. Personas inocentes que morirían si él las alcanzaba. Max lo solucionó al instante. Creó burbujas individuales alrededor de sus 300 seguidores simultáneamente y los alejó volando del campo de batalla, dejándolos a salvo a una milla de distancia, donde no podrían ser utilizados como armas. Nur sonrió con amargura y continuó su ataque, lanzando ráfagas de energía con las manos mientras moldeaba la tierra alrededor de Selene. La piedra se alzó para atraparla. El suelo se licuó, convirtiéndose en arenas movedizas bajo sus pies. Ella se elevó, levitando con poderes telequinéticos, y contraatacó con un ataque psíquico contra ambos. Una oleada de presión mental se estrelló contra sus mentes, como cuchillos que se clavan en su conciencia. Tanto Max como Nur se vieron afectados, tropezando mientras su visión se nublaba. Desplegando contramedidas, dijo Jade a través de su conexión, mientras Aya trabajaba para proteger la mente de Max. Sus poderes mentales son incluso más fuertes que los de Fireheart y más invasivos. Está intentando reescribir tus patrones neuronales. Nur fue el primero en recuperarse.
Utilizó la manipulación de la materia directamente sobre la propia Selene, intentando desestabilizar su estructura molecular. Se teletransportó en un destello de energía negra. ¿Qué? Comenzó Nur. Reapareció justo encima de él, posándose sobre sus hombros con una gracia imposible. Sus manos se aferraron a su rostro mientras activaba su capacidad de absorción de energía vital. Nur gritó de dolor, su piel envejecía rápidamente en los lugares donde ella lo tocaba, y su energía se drenaba directamente hacia el cuerpo de ella. «Podrías unirte a mí», susurró mientras se alimentaba de él. «Sírveme cuando ascienda a la divinidad. Juntos podríamos guiar este mundo. Podríamos ser gobernantes inmortales, eternos y perfectos». Un rayo concentrado del anillo de Max impactó en su costado, arrojándola lejos de Nur. Selene aterrizó sana y salva a 20 pies de distancia, y ya se estaba teletransportando de nuevo. «Jade, calcula y predice», ordenó Max. «Detrás de ti», respondió Jade al instante. Max giró y creó un escudo protector justo cuando apareció Selene, extendiendo la mano hacia su rostro. La barrera resistió un instante antes de que ella la hiciera añicos con pura fuerza telequinética. La batalla se intensificó rápidamente. Max usó construcciones para atacar. Espadas, martillos y lanzas la obligaron a esquivar o desviar los golpes. Creó construcciones más grandes para limitar sus opciones de teletransportación, llenando el espacio a su alrededor y cortando sus vías de escape. Selene se teletransportaba repetidamente, apareciendo y desapareciendo mientras atacaba con hechizos y telequinesis que Max apenas lograba contrarrestar a tiempo. Le arrojaba árboles con la mente. Max los apartaba de un puñetazo. Disparaba rayos de magia mortal. Max levantaba escudos para desviarlos. Max cambió de táctica y creó estructuras más pequeñas. Un enjambre de miles de diminutas construcciones, cada una siguiendo sus movimientos de forma independiente. Esto fue lo que finalmente logró romper sus defensas. No podía teletransportarse lo suficientemente rápido para evitarlos a todos. Las criaturas la rodearon, restringiendo sus movimientos, inmovilizando sus extremidades e incluso introduciéndose a la fuerza en su boca. En el último momento, se teletransportó directamente hacia Max, apareciendo a centímetros de su rostro. Le cerró la garganta con la mano mientras comenzaba a absorber su energía vital y, al mismo tiempo, atacaba su mente, intentando aniquilar su consciencia. En la mente de Max, Selene se encontró realmente conmocionada. Esto nunca había sucedido antes. Ella flotaba en el espacio, un vacío negro infinito salpicado de estrellas y galaxias. ¿Qué es esto?, susurró, mirando a su alrededor con confusión. Esto no era un paisaje mental. Era algo completamente distinto. Algo vasto e incomprensible. Entonces vio la luz verde frente a ella, más brillante que todas las demás. Comenzó a moverse, a cambiar, tomando forma de figura humanoide. Primero lo miró con asombro, luego con horror, cuando abrió los ojos. Estaban envueltos en un fuego verde. La miró fijamente, directamente a los ojos, hasta lo más profundo de su alma. Selene gritó, un sonido de puro terror, al sentir algo que no había sentido en milenios. Miedo. Soltó a Max y se teletransportó inmediatamente, apareciendo a 15 metros de distancia, agarrándose la cabeza con dolor. Sus defensas mentales se habían quebrado al entrar en contacto con aquello que habitaba en la mente de Linterna. Miró a Max con otros ojos, ya no confiada, sino cautelosa. Asustada. Muy asustada. ¿Qué eres?, preguntó con voz temblorosa. Max se puso de pie lentamente, sujetándose la cabeza mientras su anillo brillaba con más intensidad. Detrás de él, Nur se había recuperado y ya se acercaba, listo para continuar la lucha. «Pagarás por esto, bruja», gritó Nur mientras se preparaba para rematar a la caída Selene. De repente, apareció Ghost, completamente transformada y montada sobre una Tasi también transformada. Se abalanzó sobre Selene, la agarró cuando intentaba teletransportarse y la arrojó a un lado. Luego, lanzó una ráfaga de fuego infernal desde sus pantalones cortos que impactó de lleno en Selene. Selene logró contrarrestarlo parcialmente con una barrera psiónica, pero el fuego infernal aún así quemó sus defensas, abrasando su carne y arrancándole un grito de agonía. ¿Qué te ha llevado tanto tiempo?, gritó Max mientras preparaba más construcciones contra Selene. Fui atacado por hombres y mujeres enloquecidos, respondió Ghost. Max envió otro enjambre de constructos tras Selene, esta vez hechos de un material que imitaba al vibranium, mucho más duradero y capaz de atravesar sus defensas mágicas. Nur se había recuperado por completo y usó su manipulación de la materia para apoderarse del suelo bajo Selene. La tierra se elevó, formando manos que la envolvieron por las piernas y los brazos, inmovilizándola.
El enjambre se abalanzó sobre ella. Entraron en su cuerpo por la boca y la nariz, destrozándola desde dentro. Su grito se apagó al destrozarse sus cuerdas vocales. Ghost, usa la mirada de penitencia. Ordenó Max. Ghost desmontó de Tasi y agarró a Selene por la cabeza, obligando a la moribunda a mirarla directamente a sus ojos llameantes. Selene intentó escapar, pero Ghost la sujetó con firmeza. Mírame a los ojos. Tu alma está manchada con la sangre de los inocentes. Siente su dolor. Justo cuando la mirada de penitencia estaba a punto de activarse, la forma astral de Selene se desprendió de su cuerpo. Una silueta negra y brillante se arrancó de su carne moribunda y se elevó hacia el cielo. ¡Mierda!, gritó Max. El espíritu de Selene los miró con puro odio. Algún día volveré. Siempre lo hago. Tú, su mirada fija en Nur con intensidad venenosa, te juro venganza de sangre, en Sabanur. Tú y yo no hemos terminado. Te perseguiré a través de las vidas hasta que uno de nosotros caiga para siempre. ¿Y yo qué? Pensó Max, un poco ofendido. Entonces su forma astral se disipó. Bueno, eso salió bien, dijo Max con sarcasmo. Nur se giró de inmediato y lanzó ráfagas de energía concentrada contra el cuerpo abandonado de Selene, incinerándolo por completo hasta que no quedó más que cenizas. Ahora no puede regresar. Necesita un cuerpo que ancle su espíritu al plano material. No lo sé, dijo Max con dudas. Parecía muy segura de sí misma. ¿Necesitas un cuerpo para regresar del plano astral, Max?, insistió Nur. Esa es la ley de las almas y la materia. Agamotto me lo enseñó. Tiene razón, confirmó Ghost. Bueno, esperemos que sí, dijo Max, aún sin estar del todo convencido. En ese preciso instante, un destello de luz surgió de todas direcciones. Todos los obeliscos de la ciudad brillaron con un intenso color ámbar antes de desmoronarse hasta convertirse en polvo. Agamotto, ¿lo hiciste?, preguntó Max a través de su conexión mental. Lo logré, respondió Agamotto con alegría. El ritual ha sido desmantelado. Las líneas telúricas han sido purificadas. La ciudad está a salvo. Bueno, eso fue más fácil de lo esperado, dijo Max. Volvemos al santuario a descansar. Ya estoy allí, respondió Agamotto. Volví a casa en cuanto terminé. Necesito dormir. No me molestes durante al menos 12 horas. El enlace se cerró. Nur miró a Max. Me interesa más esa isla viviente que mencionaste. ¿Isla viviente?, preguntó Ghost mientras su transformación se desvanecía y volvía a su forma normal, al tiempo que el espíritu de la venganza retrocedía. Claro, vamos para allá ahora mismo, dijo Max con una sonrisa. Creó una maqueta de un coche, un vehículo cómodo con una plataforma extendida en la parte trasera para que Tasi pudiera subirse con seguridad. Ghost se subió al asiento del copiloto mientras Nur ocupaba el asiento trasero. Tasi tocó la trompeta y subió a su platillo. Toda la estructura se elevó en el aire y comenzó a volar hacia el Océano Pacífico. Otra crisis evitada. Probablemente. Siglo XX. Charles Xavier recorría los pasillos de la mansión de su mentor, sus pasos resonando suavemente en los suelos pulidos. Tenía muchas cosas en la cabeza, especialmente la nueva información que había descubierto. Lo encontró enseguida en su despacho, de pie junto a una vitrina rota, con cristales esparcidos por el suelo. La habitación parecía haber sido saqueada. ¿Qué ha pasado aquí?, pensó Charles con preocupación. En Sabanur, o Génesis, como le gustaba llamarse a sí mismo, una convención de nombres que su amigo Eric y muchos otros mutantes habían adoptado, dándose a sí mismos nombres mutantes, como a Eric le gustaba recordar a todos. Charles se detuvo en el umbral, al notar algo que no estaba acostumbrado a ver en el rostro de su mentor. Miedo. Pasa, Charles, dijo Génesis sin volverse. Charles entró. Por lo que puedo leer en tus emociones, continuó Génesis, sin mirarlo, no tienes buenas noticias para mí. No, admitió Charles en voz baja. No lo sé. Eric encontró la fuente de los nuevos centinelas de Trask. Larry Trask, hijo de Bolívar Trask, había presentado un nuevo modelo de centinelas meses atrás. Era una pesadilla que Charles creía superada. Se suponía que el asunto de los centinelas había terminado con el propio Bolívar. Charles aún recordaba aquel debate al que había asistido con Trask, cómo se había presentado allí el primer centinela y cómo todo había salido terriblemente mal. Solo con el poder combinado de los externos lograron detenerlo. El propio Bolívar Trask había visto el mal que había desatado y, al final, los ayudó, muriendo en el intento de desactivar sus propias creaciones. Pero su hijo había continuado el trabajo y lo había mejorado exponencialmente. Y ahora sabían cómo. ¿Dónde?
Génesis se giró para mirarlo, sus ojos antiguos clavados en Charles. Encontraron algo enterrado en Egipto, dijo Charles con cautela. De todos los lugares posibles. Génesis parecía sorprendido, realmente sorprendido, y murmuró, mierda. Se llevó una mano a la cabeza, apoyándose en el escritorio. ¿Cómo pude olvidarlo? ¿Sabes lo que encontraron? Preguntó Charles, alarmado. Sí, dijo Génesis con voz grave. Lo conozco muy bien. Se suponía que debía encargarme de él cuando reapareciera, pero claro, debió de surgir cuando yo estaba. Hubo un momento de silencio antes de que volviera a mirar a Charles. También tenemos otro problema. La mirada de Charles se desvió hacia el estado desordenado de la oficina. Papeles esparcidos, muebles volcados y la vitrina destrozada. Alguien robó un regalo de una de mis mejores amigos, dijo Génesis en voz baja. ¿Qué era? Preguntó Charles. Un artefacto. El ojo de Génesis se detuvo al acercarse a la ventana. Es uno de los artefactos místicos más poderosos jamás creados. De los tres, uno me fue entregado, y ahora me lo han robado. Charles sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Quién podría haber? Una vieja enemiga mía, dijo Génesis, con los ojos brillando de una rabia apenas contenida. Después de tantos siglos, he encontrado la manera de regresar. Selene. Capítulo 58. Ultimátum. Max caminó por la costa de la isla de Okara, dejando huellas de sus botas en la prístina arena blanca. No había sido fácil encontrar esta isla. Después de que él, junto con Nuri Ghost, se pusieran en marcha para localizarla, la búsqueda resultó mucho más difícil de lo previsto. La isla, al parecer, era en efecto sensible, un ser que se hacía llamar Okara, creado sin saberlo por los celestiales cuando llegaron a su primera hueste hace 1.000.000 de años. Fue allí donde experimentaron con los primeros humanos, moldeando la evolución y sembrando semillas que florecerían a lo largo de milenios. La isla podía teletransportarse a través de los océanos del mundo, desapareciendo y reapareciendo a miles de kilómetros de distancia en un instante. Max solo había logrado encontrarla y aterrizar en ella cuando se encontraba en el Atlántico, poniendo fin a su búsqueda tras 6 meses de persecución. Sí, 6 meses. La isla había logrado protegerse incluso de sus satélites de fabricación propia y drones de vigilancia, algo que Jade se tomaba muy a pecho y de lo que se quejaba constantemente. En cierto modo, Okara podría considerarse un mutante. Fue allí donde el gen X latente se implantó en el Homo erectus que habitaba la Tierra hace 1.000.000 de años. Al menos, eso era lo que Okara afirmaba, y Max no tenía motivos para dudar de una masa continental con conciencia que había existido durante tanto tiempo. Continuó su camino por la hermosa playa, con el sol cálido en su rostro y el sonido de las olas apacible y rítmico. Cerca de allí, más cerca del océano, Fireheart caminaba descalza entre las olas, su cabello rojo ondeando con la brisa marina mientras sonreía y jugaba con el agua. Max la observaba con una sonrisa, con el corazón rebosante de cariño. Habían pasado casi 10 años desde su llegada a este universo. Hasta ahora, todo había sido maravilloso. ¿Qué podía salir mal? Era uno de los seres más poderosos que existían, podía viajar por el universo a donde quisiera, había hecho grandes amigos, incluyendo a Odin, a quien consideraba como un hermano, y había encontrado el amor con una mujer increíble. Y, sin embargo, una parte de él seguía extrañando profundamente a su madre y a su padre, así como a otros seres queridos de su vida anterior. Antes de que una avalancha lo matara en su mundo original. La playa le recordaba a una época de su infancia, cuando él y su familia fueron de vacaciones a Hawái, uno de los muchos recuerdos entrañables que guardaba como tesoros en su corazón. Además, estaba la inminente fatalidad que sabía que le esperaba. No sabía cuándo ocurriría, pero tenía la terrible certeza de que un día retrocedería en el tiempo. La idea lo inquietaba cada vez más, una opresión constante en el pecho. No quería perder a Fireheart ni a sus nuevos amigos. Prefería vivir el resto de su vida con ella aquí en la Tierra, envejeciendo juntos, aunque la vejez tardara siglos en alcanzarlos. Ahora, cada día sentía miedo. Sí, miedo. Miedo a que sucediera. Incluso empezaba a afectarle físicamente. Podía sentir los tentáculos de Parallax deslizándose desde el vacío hacia su interior, alimentándose de su ansiedad, igual que cuando luchó contra Kang años atrás. Había tantas incógnitas que Max no lograba descifrar. ¿Cuándo ocurriría? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Podría evitarlo o era inevitable? Fireheart lo miró sonriendo, con una expresión que lo invitaba a entrar al agua. Luego, su rostro cambió al ver la expresión de él, la preocupación que no pudo disimular del todo. Max rápidamente esbozó una leve sonrisa, pero ya era demasiado tarde.
Ella corrió hacia él de inmediato, con la preocupación reflejada en su hermoso rostro. ¿Qué ocurre? Preguntó ella, tocándole el brazo con delicadeza. No es nada, dijo Max, tratando de desviar la conversación. No me pareció nada, insistió ella, escrutando sus ojos hacia los de él. Max siguió caminando por la playa, y Fairhair caminaba a su lado, paso a paso, paciente pero preocupada. No estoy ciega, Max, dijo en voz baja. Sé que algo te preocupa. Llevo semanas así. Lo disimulas bien, pero lo veo. Lo presiento. Max guardó silencio un buen rato y luego dijo. No es nada. De verdad. Solo y estoy pensando demasiado. La miró y forzó una sonrisa más amplia. Volvamos a casa. Fairhair lo miró, luego asintió lentamente, claramente sin creerle, pero dispuesto a darle espacio. Ambos se elevaron en el aire, volando hacia una gran montaña en la distancia que dominaba toda la playa y el vasto bosque verde que se extendía más allá. Fue allí, en las laderas de aquella montaña, donde Max construyó una casa, diseñada con la forma de una vivienda moderna combinada con elementos de un castillo de fantasía. Líneas depuradas y ventanales que iban del suelo al techo se unían a torres y arcos de piedra. Ahora era su hogar. Aterrizaron en el amplio balcón que ofrecía vistas panorámicas del océano y del bosque que se extendía a sus pies. Tras encontrar a Okara y hacerse amigo de ella, Max preguntó si podían quedarse allí y convertirla en su hogar. El santuario empezaba a estar un poco abarrotado, ya que Agamotto admitía a más estudiantes y lo ampliaba constantemente, construyendo nuevas salas y salas de entrenamiento. Okara estaba encantada de tenerlos. La isla era solitaria, Max lo sabía. 1.000.000 de años de soledad habían pasado factura. La masa terrestre con conciencia se llevaba bien con todos, pero especialmente con Nur, ya que a Okara le fascinaba que Nur poseyera el gen X y quería estudiar cómo había evolucionado a lo largo de los milenios. Fairhair se giró para mirarlo mientras él se sentaba en una silla, con expresión seria ahora. Ahora habla, ordenó. Se cruzó de brazos. Incluso los demás han notado que algo anda mal. Entonces su expresión cambió ligeramente, casi juguetona. Fan Fei cree que tienes otra mujer en tu vida. Max la miró con incredulidad. ¿Qué? Se puso de pie rápidamente. ¿Está intentando matarme? Fairhair sonrió. Estaba bromeando, por supuesto. Luego sus ojos se entrecerraron peligrosamente. A menos que lo haya. Red, ningún otro ser en el universo se compara contigo, dijo Max, tomando sus manos entre las suyas. Ella sonrió, y la tensión disminuyó. Quiero decir, dejemos el harén de mujeres a Odín, añadió Max con una sonrisa burlancia. Fairhair rió, y su risa fue música para sus oídos. Luego guardó silencio un instante, y su expresión volvió a ser seria. Si de verdad me quieres y confías en mí, ¿por qué no me dices qué te pasa? Sé que me ocultas cosas. Puedo sentir que te pesan. Max suspiró, mirando hacia el océano. Bien. Hay algo. Fairhair lo miró expectante, esperando. Max le contó entonces todo sobre los ancianos y cómo todas las pruebas apuntaban a que él era uno de ellos, así como otras pruebas que sugerían que, en algún momento, sería transportado al pasado. ¿Cómo puedes estar tan segura de que sucederá? Preguntó Fairhair con suavidad. Ya te lo dije. Fairhair lo pensó. Tal vez seas uno de ellos y no lo recuerdes. Me contaste que despertaste hace años sin recordar nada anterior a cierto momento, que tu primer recuerdo claro era despertar con el anillo. Max hizo una pausa. No podía contarle toda la verdad. Que provenía de otro universo, que había muerto y renacido allí. Ese secreto debía permanecer oculto. Tal vez deberíamos encontrar a uno de ellos, sugirió Fairhair. Busca a un anciano y pregúntale directamente. Así podrás tranquilizarte. Hizo una pausa, con los ojos brillando levemente. Incluso el Fénix está de acuerdo. Dice que las respuestas que buscas existen, pero debes estar dispuesto a buscarlas. Max lo pensó. Tal vez era una buena idea enfrentarse a lo desconocido en lugar de dejar que lo atormentara. Pero Fairhair, al ver la indecisión y la vacilación de Max, cambió de táctica. O mejor no pienses en ello. Tal vez ni siquiera suceda como crees. Se acercó y le puso la mano en el pecho. Como dice Fan Fei, vive el presente. No dejes que el miedo al futuro te robe la alegría de la hora. Max sonrió y asintió. Se puso de pie y la atrajo hacia sí. Tienes razón. Normalmente sí, dijo con una sonrisa. Se besaron, despacio y profundamente, mientras el mundo se desvanecía a su alrededor. Greenland. La voz de Odín resonó por la ladera de la montaña. Max y Fairhair interrumpieron el beso y se giraron para ver a Odín y Ghost acercándose.
Odín avanzó con fingida indignación, mientras que Ghost lo siguió con una expresión divertida. Yo he reclamado esta montaña, declaró Odín dramáticamente. Greenland, ¿te atreves a tomarla para ti? Lo siento, no veo tu nombre, respondió Max, señalando a su alrededor. Pero ¿sabes lo que sí veo? Mi casa. Pero yo lo reclamé, insistió Odín. Tiene razón, Odín, dijo Fairhair, apenas conteniendo la risa. No veo tu nombre por ninguna parte. Odín suspiró dramáticamente, señalando el paisaje. Es el mejor lugar de la isla. La vista, la elevación, la posición estratégica, por desgracia, sí, asintió Ghost, acercándose a ellos. Coincido en que habría sido perfecto. También hay buenas praderas cerca para Tassie. No te preocupes, Ghost, dijo Max con cariño. Puedes vivir ahí. Te construiré una casa justo ahí. Señaló una ladera cercana con una vista igualmente hermosa. Ajá. Bien, dijo Odín sonriendo. Ahora lo que quiero es, no para ti, interrumpió Max. Odín gruñó con fingida ira, mientras los relámpagos crepitaban a su alrededor, y todos se rieron. Esto era agradable, pensó Max, mientras rodeaba con su brazo a Fairhair mientras los cuatro estaban en el balcón, contemplando el paraíso insular. Dejó de lado el miedo al futuro desconocido, al menos por ahora. Tierra 1610. El edificio estalló en llamas verdes cuando Spider-Man fue arrojado a las calles de abajo. Su traje negro y rojo se rasgó por el calor, la tela se quemaba y se derretía mientras caía en picado por el aire. Dio vueltas y vueltas, incapaz de controlar su caída, agitando los brazos inútilmente mientras la gravedad hacía su efecto. Atravesó una escalera de incendios con un crujido metálico espantoso, rebotó contra el techo de un coche que se deformó con el impacto y, finalmente, se estrelló contra el pavimento con la fuerza suficiente para abrir un cráter en el asfalto. La ciudad entera de Nueva York ardía. Gritos resonaban por doquier, mezclándose con explosiones que iluminaban el cielo cubierto de humo. Un gigantesco dragón rojo escupía fuego sobre manzanas enteras, su rugido sacudía los edificios hasta sus cimientos. Las bocas de incendio estallaban, arrojando agua que al instante se convertía en vapor. La gente corría en todas direcciones, muchos ya en llamas, sus gritos ahogados. Apocalipsis sobrevolaba todo, atacado por los X-Men, a quienes derrotaba sistemáticamente uno por uno. El rayo de Storm lo alcanzó. Lo absorbió y lo redirigió. Coloso cargó. Apocalipsis convirtió su cuerpo metálico en óxido. Y Zeman intentó congelarlo. Apocalipsis lo hizo añicos como si fuera cristal. Spider-Man intentó levantarse, con la cabeza zumbando, la visión borrosa y cada hueso de su cuerpo gritando de agonía. Pero su atacante, el monstruo con un cráneo verde llameante por cabeza, saltó de su planeador directamente sobre él, empujándolo de nuevo hacia el cráter. Goblin comenzó a golpearlo. Una y otra vez. Y otra vez. Peter. Peter. Oh, Peter, rió maniáticamente, rematando cada palabra con un golpe que le rompía los huesos. Luego agarró la máscara de Spider-Man y se la arrancó, dejando al descubierto el rostro que había debajo. Miles Morales. Goblin se detuvo, las llamas parpadeaban con incertidumbre. ¿Quién eres? Preguntó, su voz pasando de una alegría maníaca a una iría genuina. Se puso de pie y agarró a Miles por el cuello, levantándolo del suelo. ¿Dónde está Peter Parker? ¿Quién eres? Soy Spider-Man, perra, espetó Miles con voz entrecortada, activando su ataque venenoso mientras la energía eléctrica crepitaba por su cuerpo y se abalanzaba sobre Ghost Goblin. Pero no funcionó. ¿Dónde está Peter Parker? Exigió de nuevo Ghost Goblin, sacudiendo violentamente a Miles. Se ha ido, jadeó Miles. Goblin no respondió. Durante un largo instante, se limitó a mirar a Miles con esas cuencas oculares vacías y llameantes. Luego prendió fuego a Miles. Un fuego infernal verde envolvió por completo al joven héroe. Miles ni siquiera tuvo tiempo de gritar antes de quedar reducido a cenizas que se dispersaron con el viento. Bueno, te me has escapado esta vez, Peter, dijo Goblin a los restos flotantes. Pero te encontraré la próxima vez. Goblin fue sacudido repentinamente por una colisión que tuvo lugar sobre él. Dos energías masivas chocaron con tal fuerza que las ondas expansivas arrasaron edificios. En lo alto del cielo, dos seres cósmicos libraban una batalla. Jingrey y Raven Darkhelm. Fénix y Fénix Oscura. Ambas mujeres estaban envueltas en la silueta llameante del Fénix. Jean ardía con un brillante fuego rojo dorado, mientras que Raven estaba rodeada de retorcidas llamas negras. Se enfrentaron en los cielos de Manhattan, y la realidad misma se distorsionó a su alrededor.
Jin lanzó una ráfaga de pura fuerza fénix. Raven respondió con la suya. Forcejearon en el aire, cada una intentando superar el poder de la otra. El trasgo voló hacia la batalla, ansioso por unirse. Raven lo apartó de un manotazo con un gesto casual, haciéndolo caer por los aires como una mosca. Oye. Estoy intentando ayudarte, perra. Gritó Goblin enfadado. Esta es mi batalla, engendro del infierno. Gruñó Raven, sin apartar la vista de Jin. La derribó con una ráfaga concentrada de fuego oscuro de Fénix, y el X-Men cayó inconsciente, precipitándose hacia la ciudad en llamas. Raven descendió tras ella, con llamas oscuras que alcanzaban niveles catastróficos. Desató todo el poder de la fuerza Fénix oscura en un único y devastador golpe. El cuerpo de Jin ardía. La fuerza Fénix misma fue arrancada de ella y dispersada. Jin Grey dejó de existir. Ya está hecho, dijo Raven, flotando sobre las cenizas. El trasgo se acercó volando, aplaudiendo burlonamente. Felicidades. Has derrotado a un ejército ya debilitado. Me pregunto qué pasará cuando te enfrentes a un rival de tu mismo nivel. Raven se volvió hacia él, con los ojos ardiendo de fuego oscuro. No tengo iguales. En ese preciso instante, la voz de Cráneo Negro resonó en sus mentes a través de su conexión mental. ¿Ya terminaron? He destruido el Triskelion, junto con el Inquisidor de Hierro y el Berserker. Los Ultimates, junto con el Capitán América, están muertos, sí, dijeron Raven y Goblin al unísono. Hemos terminado. Nosotros también hemos terminado, se oyó la voz de Apocalipsis, seguida de la confirmación de Saduran. Dame un momento, dijo Uranos. Todos alzaron la vista al cielo para ver a Uranos derribando a Thor. El Eterno Loco sostenía ahora dos Stormbreakers en sus manos. Una del Thor de este universo y otra tomada de su primera batalla. Levantó ambas hachas y las descargó simultáneamente sobre el pecho de Thor. Las armas encantadas atravesaron la carne asgardiana como si fuera papel. Thor, dios del trueno, cayó del cielo y murió antes de tocar el suelo. Ya he terminado, dijo Uranos con satisfacción. Encontrémonos en el punto de encuentro, ordenó Cráneo Negro. Los 8 convergieron en Central Park, o en lo que quedaba de él. El otrora oasis verde era ahora un páramo desolado. Primero llegó Cráneo Negro. Luego Apocalipsis, cubierto de la sangre de los X-Men. Le siguió Saduran, cuyas túnicas se remendaban solas tras los ataques de Strange y los demás hechiceros. Después llegó Berserker, riendo y cubierto de sangre. El Inquisidor de Hierro llegó con su armadura abollada pero aún funcional. Apareció Raven, todavía envuelta en las oscuras llamas del Fénix. Luego llegó Ghost Goblin. Finalmente, Uranos descendió, portando sus 2 Stormbreakers. Bien, dijo Cráneo Negro mientras se reunían. ¿Dónde está Doom? Saduran señaló hacia el edificio Baxter, que se veía a lo lejos. Allí, elevándose sobre el horizonte, se alzaba una enorme estructura naranja que se asemejaba a Galactus. No, no se parecía. Era Galactus. El Galactus del universo de donde provenía Doom, donde todos los enemigos que Doom había derrotado se convertían en estructuras y eran absorbidos por el corazón estelar. Eso era algo que todos sabían. La criatura alzó su enorme mano, acumulando energía hasta alcanzar niveles apocalípticos. Luego, impactó contra el edificio Baxter con la fuerza suficiente para arrasar toda la ciudad y más allá. Las defensas que rodeaban el edificio, todo tipo de protección y todo el genio de Reed Richards, se hicieron añicos como cristales. La voz de Doom resonó en sus mentes, autoritaria y absoluta. Váyanse. Doom los seguirá después. Aún quedan cabos sueltos que atar aquí. Cráneo Negro parecía molesto, pero no discutió. De acuerdo. Pero no tardes demasiado. Saduran abrió un portal, y una energía roja se arremolinó hacia una puerta de entrada. Uno a uno, los maestros del mal fueron apareciendo, dejando tras de sí la Tierra 1610 en llamas. Demaker observó cómo Doom entraba en el edificio Baxter, y su visión mejorada seguía la figura que brillaba con un resplandor naranja a través de múltiples canales simultáneamente. Luego miró las otras pantallas, observando cómo los otros 8 salían por el portal rojo, abandonando este universo. Fascinante, pensó. Invasores del multiverso. Sí, Reed había llegado a comprenderlo. El multiverso, realidades infinitas que se ramificaban sin cesar. Incluso había vislumbrado otras de vez en cuando a través de sus visores dimensionales. Había visto mundos donde su vida transcurría con mayor perfección. Uno donde fue criado por un padre amoroso en lugar de uno distante y abusivo. Uno donde su nunca lo abandonó, donde su relación se mantuvo fuerte. Uno donde sus amigos no lo traicionaron. Sus planes debían cambiar ahora.
No encontraría resistencia, ya que la mayoría de los héroes habían muerto. La oposición que había estado sorteando con astucia durante años simplemente había desaparecido. Estudió las transmisiones y vio los cuerpos esparcidos por la ciudad. Capitán América. Iron Man. Los X-Men. Todos los Ultimates, y más. Necesito acabar con esta Doom que han dejado atrás, pensó Reed con mentalidad clínica, calculando ya probabilidades y estrategias. Cambio de canal y observo con indiferencia cómo Doom asesinaba a Ben, Susan y Johnny, sus antiguos amigos y familiares. Cayeron uno a uno. Su fue la última en caer. Reed no sentía nada. Hacía mucho que había renunciado a su humanidad, la había estirado tanto que las emociones ya no existían. Ese era el precio de la perfección. Otra transmisión mostraba a Doom matando a su contraparte, Victor Van Dam, la versión de él de este universo. Un debilucho, oyó decir Reed a Doom a sus espaldas. Reed no se giró ni se sobresaltó. Sabía que Doom estaba allí. Estoy de acuerdo. No se parece a los demás que he visto en el multiverso. Algunos de ustedes son brillantes. Aterradores. Ese era mediocre. Doom rió, un sonido a la vez divertido y despectivo. El resplandor anaranjado, lleno de avaricia, que lo rodeaba disminuyó ligeramente mientras se miraban el uno al otro. Reed atacó de inmediato. Armas desplegadas desde todos los rincones de la sala. Paneles ocultos abiertos, sistemas automatizados activados. Activó simultáneamente las defensas del edificio. Rayos de energía entrópica pura impactaron a Doom desde una docena de ángulos, diseñados para acelerar la descomposición y desintegrar la materia a nivel atómico. Doom levantó escudos a su alrededor, y unas estructuras naranjas se formaron instantáneamente. Los rayos de entropía impactaron contra las barreras y se disiparon. El uso grotesco que Reed hacía de sus poderes se hizo evidente de inmediato. Su cuerpo se estiraba y contorsionaba de maneras que desafiaban la anatomía humana. Sus extremidades se extendían hasta longitudes imposibles, siguiendo patrones irregulares. Su torso se aplanaba para deslizarse entre los rayos de energía. Su cuello se alargaba para que su cabeza pudiera atacar desde un ángulo inesperado. Esquivó los contraataques de Doom con una gracia fluida e inhumana, su forma elástica doblando alrededor de las estructuras naranjas que habrían atravesado a una persona normal. Luego pasó a la ofensiva, estirando sus brazos hasta longitudes imposibles y envolviéndolos, intentando derribarlo, intentando alcanzar el corazón estelar incrustado en su pecho. Sus dedos se alargaron hasta convertirse en puntas afiladas, apuñalando el cristal naranja que era la fuente del poder de Doom. Pero Doom era más rápido. Una esfera naranja, perfectamente esférica, se materializó instantáneamente alrededor de Reed, atrapándolo en su interior. Las extremidades extendidas de Reed se contrajeron contra su cuerpo al comprimirse la esfera, limitando sus movimientos. Impresionante, dijo Doom, con un tono de respeto sincero. Eres el más poderoso al que me he enfrentado hasta ahora. Con un gesto de la mano, Doom se giró hacia la serie de pantallas. Los monitores se reorganizaron, mostrando los planes que Demaker había estado desarrollando. Los estudió detenidamente. Planes para conquistar Europa. La resurrección de héroes. Una ciudad en constante expansión. Y sus planes me impresionan aún más, dijo Doom. Él se rió. Mientras Doom estaba distraído, Reed actuó. Estiró su cuerpo hasta niveles microscópicos, sus moléculas separándose y deslizándose entre la estructura atómica de la esfera artificial como agua a través de un tamiz. Se reformó al otro lado e inmediatamente tomó un arma enorme de un compartimento oculto, un disruptor de la realidad que había estado guardando. Él disparó. La explosión lanzó a Doom varios metros hacia atrás. Yo también estoy impresionado, dijo Reed con voz monótona y analítica. Ante él apareció un holograma que mostraba todo el espectro emocional en un radiante arco de color. Extendió la mano y tocó la luz violeta con un dedo alargado. Yo también indagué en ese espectro esquivo. Pensé que era demasiado complicado, demasiado impredecible, demasiado peligroso. Miró a Doom. Pero ahora, al verte, estoy aún más segura de que tenía razón al no tocarlo. ¿Te burlas de Doom? Dijo la figura acorazada, con un tono de voz amenazador. He visto muchas versiones de ti, Víctor, continuó Reed, con el rostro deformado mostrando algo parecido al desprecio. Pero ninguna ha sido tan patética como Van Damme. Y creo que tú te acercas bastante. El aura naranja de Doom se hizo más brillante, más intensa, y la avaricia irradiaba de él como el calor. Ahora eres esclavo del espectro naranja, sea lo que sea, dijo Reed. Te has entregado a él. Igual que Van Damme. Se convirtió en un fenómeno, absorbiendo gente y tecnología, consumiendo todo lo que tocaba.
Sin principios. Sin visión. Solo hambre. Eres igual. Un fracaso respecto a las convicciones que tienen todos los Dooms. Fracaso. La voz de Doom tronó, haciendo temblar las paredes. Doom no fracasó. Doom triunfó. Todo el edificio tembló con su furia. Den fue consumido por su transformación, sí, admitió Doom, recuperando el control de su voz. Metió la mano en un portal y sacó la máscara arrugada de Victor Van Dem, la patética versión de este universo, y la aplastó entre sus manos, reduciéndola a polvo. Se convirtió en esclavo de su propio poder. Patético. Los ojos de Doom ardían con fuego naranja. Pero Doom no se rinde. Doom vence. Contemplé la avaricia misma, el hambre insaciable que ha consumido a innumerables seres a lo largo del multiverso, y la hice arrodillarse. Hizo un gesto, y la luz naranja en su pecho palpitó, al igual que el anillo en su dedo. Mediante la hechicería, mediante la voluntad, mediante el genio de Doom, até la luz naranja. La dominé. Donde tantos otros se convirtieron en esclavos, Doom se convirtió en un dios. Cada enemigo derrotado sirve a Doom eternamente. Cada victoria se multiplica infinitamente. No caí ante un poder inferior, Richards. Lo elevé. Reed se vio repentinamente rodeado de seres de color naranja, un ejército de héroes y criaturas que Doom había derrotado. Héroes de docenas de universos. Seres cósmicos. Dioses. Todos reforjados como sirvientes eternos de Doom. Confundes la maestría con la corrupción, continuó Doom, con voz llena de absoluta convicción. No soy un Doom menor. Soy el Doom que triunfó donde todos los demás fracasaron o cayeron. He vencido al deseo mismo. La perdición rugió y atacó, las construcciones avanzaron con ímpetu. Reed también atacó, estirando su cuerpo hasta el límite, expandiéndose y contrayéndose de maneras imposibles. Se enroscó alrededor de Víctor como una pitón, diciendo: «Gané, Víctor», mientras sus dedos alargados buscaban el corazón estelar incrustado en el pecho de Doom. «La perdición no se doblega ante nadie», dijo Víctor con frialdad. «Y menos ante ti, Richards. Desata su poder». Una energía naranja estalló con una fuerza catastrófica. Reed fue lanzado hacia atrás, su cuerpo estirado retorciéndose violentamente. Doom lanzó una explosión masiva, y las estructuras que lo rodeaban lo inmovilizaron. Yonji. Ben. Susan. Sujetaron su forma elástica mientras el ataque se deformaba a su alrededor. Reed fue consumido, su cuerpo se transformó en una construcción. Doom rió mientras el silencio llenaba la habitación. Alzó la mano para crear un nuevo sirviente artificial a partir de los restos de Reed, añadiendo así otro a su ejército. No pasó nada. La luz naranja parpadeó. No se formó ninguna estructura. Doom se quedó mirando el lugar donde Reed había caído, con una expresión que se ensombrecía de ira. Reed no estaba muerto. Alguien se lo había llevado. Le había robado la victoria. Le había negado su premio. Con un furioso movimiento de su capa, Doom abrió un portal y lo atravesó. Su objetivo era encontrar a quien le había arrebatado a Richards. Los señores del infierno estaban todos reunidos, observando cómo sus campeones saltaban de universo en universo, matando vengadores, destruyendo la esperanza y sembrando la desesperación. Mephisto miró a su alrededor y vio a los otros 8 reunidos en la cámara del Consejo Infernal. Allí estaba su versión corpulenta y acorazada, la que los había reunido a todos, a quien llamaba 12. El gordo, cuyo tamaño parecía llenar la mitad de la habitación, con sus numerosas papadas temblando con cada respiración. La mujer, bella y terrible a partes iguales, cuya belleza es una trampa que esconde una crueldad sin fin. El delgado y esquelético, poco más que hueso envuelto en piel estirada. La serpiente, enorme y escamosa, se enroscaba alrededor del perímetro de la cámara. El dragón, que acababa de despertar de su letargo. El barbudo con el parche en el ojo, a quien Mephisto consideraba el más extraño de todos. Y finalmente, el niño, que no aparentaba tener más de 10 años, pero cuyos ojos reflejaban una malicia ancestral. Mephisto lo encontraba el más inquietante de todos. Nuestros campeones se desempeñan admirablemente, dijo 12, señalando las esferas de observación que mostraban universos enteros en llamas. Entonces, ¿por qué esperamos? Siseó la serpiente. Comencemos. Probemos todos el poder supremo. La hembra, el gordo, el dragón, el barbudo y el esquelético y delgado expresaron su acuerdo, ansiosos por comenzar la fase final. ¿No están preparados?, dijo el niño. Todos se volvieron para mirarlo. Hizo un gesto y las esferas se movieron, mostrando diferentes escenas. Los Vengadores combatiendo invasiones dimensionales. La brutal batalla contra Sgrebel Celestial. Victorias conseguidas contra todo pronóstico.
Nuestros campeones son tan poderosos como ellos, continuó el niño. Necesitan ser más fuertes. Su joven rostro se contrajo de frustración. Nuestro objetivo también se fortalece. Cada batalla lo hace más formidable. No podemos permitirnos atacar sin la certeza de la victoria. El gordo movió su enorme cuerpo, haciendo que el suelo de la cámara crujiera. Comparto tu preocupación por nuestros campeones. Miró fijamente a 12. Este Doom nos traicionará. Me he enfrentado a versiones suyas muchas veces. No es aliado de ningún Mepisto, sea cual sea su versión. 12 se rieron. Lo sé. Derrotó a Galactus, añadió el niño con voz grave. Eso no es una hazaña cualquiera. Un Galactus debilitado, corrigió 12. El más débil del multiverso. No se preocupen por Doom. Conozco sus planes. Cuando llegue el momento, me desharé de él, tal como ustedes pretenden deshacerse de los demás campeones una vez que hayan cumplido su propósito. Linterna Verde puede ser derrotada, continuó 12 con calma. Doom podrá someterlo. Estoy seguro de ello. Mepisto habló, con una sonrisa que se ensanchaba. Quizás no necesitemos linterna en absoluto. 12 lo miró fijamente. Por supuesto que sí. Él es la llave de la cantera, sí, lo sé, dijo Mefisto, con una sonrisa que se tornó verdaderamente demoníaca. Con un gesto de la mano, cambió la escena en la esfera de observación. La imagen cambió para mostrar a Max y Fireheart besándose apasionadamente mientras caían sobre una cama. Max estaba encima de ella, sus cuerpos entrelazados, perdidos el uno en el otro. Oh, qué romántico, dijo la señora del infierno con tono burlón, inclinándose hacia adelante con interés. ¡Ah! Dijo el niño con disgusto, dándose la vuelta. La sonrisa de Mepisto se ensanchó aún más, mostrando los dientes con una alegría casi desbordante. He estado pensando en la llave de la cantera. Sí, necesitamos linterna. Pero quizás podríamos usar otra cosa. Sus ojos brillaron con un triunfo malicioso. Algo que creo que llegará pronto. Y sería mucho más fácil de recuperar y usar que la propia linterna. La mujer fue la primera en comprender. Su mirada se detuvo en Max y Fireheart, mientras la comprensión comenzaba a asomar. Empezó a reír. Oh. Se rió entre dientes. Eres un bastardo astuto. Los ojos del gordo se abrieron de par en par mientras comenzaba a reírse a carcajadas. Oh. Oh, eso es genial. Sí, sí. Siseó la serpiente. La risa atronadora del dragón sacudió la cámara. Ja. Magnífico. La sonrisa esquelética del delgado se ensanchó. Inteligente. Muy inteligente. El barbudo aún no lo había comprendido. Parecía confundido. El niño, a pesar de su anterior disgusto, comenzó a reírse, un sonido profundamente inquietante. Oh, esto será encantador. Ah, ya entiendo. Dijo 12 por fin. Sus risas conjuntas resonaron en la cámara infernal, un sonido que presagiaba sufrimiento y desesperación. En la esfera de observación, Max y Fireheart permanecieron ajenos a todo, absortos el uno en el otro, sin ser conscientes del destino fatal que se les aguardaba. Reed abrió los ojos. Se sorprendió. Estaba seguro de que estaba muerto. Nunca se equivocaba en esas cosas. Había analizado todas las posibilidades de supervivencia en esos últimos instantes, calculado todas las variables, todas las probabilidades cuánticas, todas las posibles vías de escape. Su muerte era una certeza. Las matemáticas eran absolutas. Y este no era ningún escenario que él hubiera previsto. Miró a su alrededor y vio que estaba tendido en un desierto. El cielo sobre él era el atardecer, el sol se ponía en brillantes tonos naranjas y púrpuras sobre un mar infinito de dunas de arena. Se puso de pie. Los sistemas de su traje se activaron automáticamente, realizando diagnósticos y escaneando su entorno. Comenzó a calcular dónde se encontraba y, lo que es más importante, cuándo. La alineación de las estrellas en el cielo era errónea. No solo ligeramente desviada, sino radicalmente diferente de cualquier configuración que hubiera observado en su vida. Una pantalla proyectada desde la interfaz holográfica de su traje identificaba su ubicación. El desierto del Sahara. A continuación, mostraba el año, extrapolado a partir de las posiciones estelares, la composición atmosférica y los marcadores geológicos. Hace aproximadamente 5.500 años. Datos adicionales confirmaron algo aún más preocupante. Ya no estaba en su propio universo. Nota del autor. He modificado un poco la historia de la isla de Okara. Capítulo 59. El torneo de campeones, parte 1. Se supone que debe estar aquí, dijo Odín al llegar a la base de una montaña en las tierras del norte de Ellada, o Grecia, como la llamaba Max.
Odín miró a su alrededor, confundido por no ver la entrada. Agamotto estaba seguro de que la entrada al inframundo, el dominio de Hades, estaría allí, una de las varias puertas dispersas por la región de Yada. Junto a Odín estaban Azuri, Fanfei, Bin y Fairger. Nos has hecho perder, Odín, dijo Fan, cruzándose de brazos. No es cierto. Protestó Odín, gesticulando ampliamente. Este es el lugar. Puedo sentir las energías aquí. Hay una entrada a otra dimensión, estoy seguro. Ya he estado antes en el reino olímpico. El suelo tembló repentinamente y Bin cayó al suelo con un gruñido. ¿Lo ves? Dijo Fan. Incluso lograste aburrir y cansar a Bin. Siempre es así, replicó Odín. Bin, aún tendido en el suelo, emitió los sonidos de siempre, que significaban: voy a echarme una siesta. Esto no va a ninguna parte. Despiértame cuando encuentres la entrada. Cerró los ojos. Yo, por mi parte, estoy de acuerdo con él, dijo Fan, sentándose en una roca cercana. Azuri, díselo. Le suplicó Odín al rey de Wakanda. También hablé con Agamotto, confirmó Azuri, examinando la ladera de la montaña. Este era, en efecto, el lugar que me indicó. Las coordenadas místicas coinciden. Pero y frunció el ceño. Quizás la entrada esté oculta. ¿Oculta por arte de magia? Escondido. Exclamó Odín. Sí. Debe ser eso. Hades no dejaría la entrada a su reino abierta para que cualquiera entrara por casualidad. Entonces, ¿cómo lo encontramos? Preguntó Fan. Buscamos. Investigamos. Nosotros, esperamos a alguien que realmente domine la detección mística, interrumpió Azuri. Odín, eres muchas cosas, pero no eres un hechicero. Yo sé hacer magia. ¿Conoces la magia asgardiana? Corrigió Azuri. Esta es la magia de la tierra. Son reglas diferentes. Conozco todas las formas de magia. Bin comenzó a roncar ruidosamente. Oh, maravilloso, murmuró Fan. Odín y Azuri continuaron discutiendo. Uno insistía en que debían registrar el perímetro, mientras que el otro sugería que se marcharan y volvieran con Agamotto. Fan, al ver que Fairger no participaba en la discusión, se giró hacia ella. La anfitriona del Fénix permanecía apartada del grupo, mirando fijamente a la nada con una expresión extraña en el rostro. ¿Fair? Preguntó Fan, acercándose. ¿Estás bien, amigo? Estoy bien, dijo Fairger, pero su voz carecía de convicción. ¿Te sentías mal antes de irnos? Comentó Fan con preocupación. Te dije que descansaras. Fairger reflexionó un momento y luego admitió. Sí, me siento un poco mal. Cansada. Con muchas náuseas, la verdad. Frunció el ceño. Nunca me había enfermado en mi vida. Esto es nuevo. ¿Qué dice el Fénix? Preguntó Fan con cautela. Fairger puso los ojos en blanco con frustración. Ha estado molesta y callada. Y a veces muy engreída. No me dice nada, solo irradia satisfacción. Es exasperante. Fan pareció reflexionar un instante, observando con atención el rostro y la postura de Fairger. Luego, sus ojos se abrieron de par en par al comprender algo, y sonrió, una sonrisa cómplice y amable. Deberías volver a hablar con Agamotto sobre esto, dijo Fan con cautela. ¿Ahora? Protestó Fairger. No, no. Primero terminaremos esto, y. No, interrumpió Fan con firmeza. Max está con Agamotto, ¿verdad? ¿Por qué no vas a hablar con Agamotto sobre lo que te está pasando? Hizo una pausa y añadió con una sonrisa. Y luego trae a Max y a Agamotto de vuelta. Estoy segura de que Jade podrá ayudarte a encontrar esta entrada. Fairger miró a Azuri y a Odín, que seguían discutiendo, y a Bin, que dormía plácidamente a pesar de los gritos. Ella suspiró. Está bien. Volveré pronto. Me alegro mucho por ti, dijo Fan, con una sonrisa que se ensanchaba. Fairger la miró, confundida. ¿Feliz por qué? Fan se rió. Y Max también. Hizo un gesto a Fairger para que se fuera. Vete ya. Confía en mí. Fairger la miró fijamente por un instante más, sin comprender claramente, luego se dio la vuelta y salió volando en una ráfaga de fuego de Fénix, dirigiéndose de nuevo hacia Kamartaj. Fan la vio marcharse, con una expresión cálida y feliz. Luego se volvió hacia el príncipe y el rey que discutían y suspiró profundamente. Está bien, ya basta, dijo, interponiéndose entre ellos y separándolos físicamente con las manos. Los dos, paren. Realmente se sentía como la hermana mayor, o la madre, de esos tontos a los que consideraba familia. A veces, espera, no. Siempre. Odín, Azuri y Fan decidieron esperar a que Fairger regresara con Agamotto y Max.
Vin seguía profundamente dormido, roncando plácidamente. Odín, que nunca perdía el tiempo en silencio, les estaba contando la historia de la última vez que se había encontrado con los dioses del Olimpo. Tenía tan solo 30 años cuando conocí a Zeus, comenzó Odín. Acababa de derrotar a su padre, Cronos, y se había convertido en el rey del Olimpo, eufórico por la victoria y embriagado por su nuevo poder. ¿Qué hacías allí? Preguntó Azuri, con genuina curiosidad. Fui enviado por mi padre como invitado, portando regalos, símbolos de amistad entre Asgard y el Olimpo, explicó Odín. Pero Zeus era tan arrogante. Incluso me insultó a mí y a Asgard, llamándonos bárbaros y diciendo que nuestros palacios eran toscos comparados con la gloria olímpica. Los ojos de Odín brillaron de ira. La situación escaló hasta el punto de que Zeus y yo nos batimos en duelo. ¿Quién ganó? Preguntó Azuri, inclinándose hacia adelante. Gané, por supuesto. Declaró Odín con orgullo. Zeus no es nada. Los olímpicos no son nada comparados con... Él es el rey del Olimpo, Odín, interrumpió Fan con cautela. ¿Estás diciendo que estoy mintiendo? Odín se irritó. Yo vencí a ese estúpido. De repente, se oyeron truenos y relámpagos, no del cielo, sino de todas partes. Una luz dorada los rodeó, y los cuatro se vieron transportados a otro lugar en un instante. Por las tetas de las nornas. Exclamó Odín, mirando a su alrededor con desesperación. Que Dios nos proteja. Dijo Azuri, llevando instintivamente la mano a la lanza que llevaba en la espalda. Bueno, esto es inesperado, dijo Fan con sequedad. Ya no se encontraban al pie de la montaña donde habían acampado. Se encontraban en uno de los lugares más hermosos que jamás habían visto. Una vasta llanura de césped verde perfecto salpicada de flores que parecían irradiar luz interior. Ríos de agua cristalina serpenteaban por el paisaje. El cielo era de un azul intenso, y el aire mismo parecía vibrar con energía divina. A lo lejos se alzaba la cima de una montaña, y sobre ella se encontraba el palacio más hermoso que jamás habían visto. Olimpo. El palacio era imponente, construido con mármol blanco que brillaba como perlas, con detalles dorados que reflejaban la luz del sol eterna. Columnas de cientos de metros de altura sostenían vastas estructuras. Jardines suspendidos en el aire, como si nada los sujetara. Cascadas fluían hacia abajo, a veces hacia arriba. Alrededor del palacio, otras construcciones salpicaban la montaña. Templos, anfiteatros y jardines que se extendían por kilómetros. Azuri y Fan se quedaron sin palabras, mirando con asombro. Esto es, hermoso, susurró Azuri, su habitual compostura conmocionada por la majestuosidad de lo que estaba presenciando. Magnífico, asintió Fan, con los ojos muy abiertos. Va, dijo Odín con desdén, aunque incluso él parecía ligeramente impresionado. No es nada comparado con Asgard. Vin se despertó sobresaltado, confundido y desorientado. Miró a su alrededor, al paisaje completamente diferente, y gruñó, molesto y confundido. Entonces, algo se materializó ante ellos en un destello de luz dorada. Una figura veloz con una armadura dorada resplandeciente que parecía estar hecha de luz misma, una melena dorada que ondeaba a pesar de la ausencia de viento y alas en sus sandalias. Se movía con una gracia sobrenatural. Su sola presencia irradiaba energía divina. Bienvenidos al Olimpo, dijo con una sonrisa ensayada, aunque su mirada era cautelosa. Soy Hermes, mensajero de los dioses. Nunca te había visto, dijo Odín sin rodeos. Soy hijo de Zeus, respondió Hermes, con una sonrisa que se fue tensando ligeramente. Oh, era de esperar de Zeus, dijo Odín con una risa tosca. Me sorprende que el Olimpo aún no esté repleto de su descendencia. La expresión de Hermes se ensombreció. Te aconsejo que no insultes al rey del Olimpo mientras estés en su reino, Asgardiano, llévame con él, ordenó Odín, como si hablara con un sirviente. ¿No es por eso que estás aquí, muchacho? Hermes lo miró fijamente, y por un instante un poder divino crepitó a su alrededor. Luego, se recompuso e hizo un gesto. Sígueme. Mientras comenzaban a caminar, Azuri se inclinó hacia Odín y susurró. Quizás debería ser yo quien hable de ahora en adelante. Ah. Se burló Odín, pero no discutió. Se abrieron paso a través del Olimpo propiamente dicho. La belleza era abrumadora. En los jardines crecían flores imposibles. Las fuentes cantaban. Los sátiros tocaban música en las plazas. Las ninfas danzaban junto a los ríos. Los centauros practicaban con sus armas en patios abiertos. Los dioses menores se dedicaban a sus quehaceres, deidades asociadas a ríos, montañas y conceptos específicos. Las criaturas caminaban libremente. Grifos, pegasos, incluso una esfinge tomando el sol en un balcón.
Llegaron al gran palacio y fueron conducidos al interior, a través de salas decoradas con murales que representaban la titanomaquia. Finalmente, entraron en una arena, un gran espacio circular con gradas escalonadas, claramente diseñado para el combate o el espectáculo. Los cuatro se miraron entre sí, comprendiendo la implicación. Ese cabrón todavía guarda rencor, murmuró Odín. En el extremo opuesto de la arena, sentados en tronos, se encontraban los dioses olímpicos. Zeus, joven y de corta barba, estaba sentado en el centro. Era corpulento, tan alto como Odín, de hombros anchos y una presencia imponente que irradiaba poder. Una amplia sonrisa iluminaba su rostro, pero su mirada era calculadora. Vestía túnicas blancas y doradas, y a su alrededor crepitaban débiles relámpagos. Junto a él se sentaba una mujer de deslumbrante belleza y porte regio, claramente su reina, con expresión fría y escrutadora mientras estudiaba a los recién llegados. A un lado se alzaba una figura imponente con armadura roja como la sangre. Parecía ansioso de violencia, con la mano apoyada en la empuñadura de su espada. Una diosa de ojos grises los observaba, su mirada calculadora no pasaba por alto nada. Un dios de cabello dorado se apoyaba despreocupadamente contra una columna, increíblemente guapo, claramente divertido por lo que sucedía. Otro dios sostenía una copa de vino, con aspecto ya ligeramente ebrio, pero irradiando un peligro latente. Hermes los condujo hacia adelante y, cuando estuvieron cerca, hizo una profunda reverencia. Padre, como solicitaste, los poderosos vengadores. Ajá. Zeus. Exclamó Odín con fuerza, su voz resonando por toda la arena. Si querías público, solo tenías que haberlo pedido. El ojo de Zeus se contrajo ligeramente, y su sonrisa se volvió fija. Bienvenido, Odín, dijo Zeus, con voz de autoridad real y un ligero toque de burla. Príncipe de Asgard. Enfatizó la palabra príncipe. Luego dirigió su mirada a los demás. Y bienvenido, Rey Azuri, campeón de Bast, gobernante de Wakanda. Asintió respetuosamente. Fan Fei, vencedor de Shou Lao el Inmortal. Otro gesto de reconocimiento siguió. Luego miró a Bin, sin tener ni idea de quién o qué era, y simplemente dijo: Bienvenido. Bin gruñó en respuesta. Zeus hizo un gesto a los que estaban sentados a su alrededor. Permítanme presentarles a mi familia. Mi esposa y reina, Hera. La regia mujer inclinó ligeramente la cabeza. Mi hijo Ares, dios de la guerra. La figura acorazada sonrió con malicia. Mi hija Atenea, diosa de la sabiduría. La diosa de ojos grises asintió una vez. Mi hijo Apolo, dios de la luz y la música. El dios de cabellos dorados ofreció una sonrisa encantadora. Mi hijo Dioniso, dios del vino y la fiesta. El bebedor de vino alzó su copa en señal de saludo. ¿Y ya has conocido a mi hijo Hermes? ¿Qué quieres, Zeus? Preguntó Odín sin rodeos, cruzándose de brazos, ya cansado del dios. Ares dio un paso al frente, con la mano sobre su espada. Sé respetuoso con el rey del Olimpo, asgardiano. Odín se burló. Zeus alzó una mano, impidiendo que Ares desenvainara su ar. ¿Tan desconfiado eres, Odín? Extendió las manos en un gesto de paz. Sé cómo terminó nuestro último encuentro. Quiero dejar atrás el pasado. Solo te invité para ayudarte, para compartir un banquete contigo, para agasajarte como un invitado de honor. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Sé que buscas las lágrimas de Nyx. No tendrás que recorrer el Tártaro para encontrarlas. Te las daré gratuitamente. Haré que mi hermano las traiga aquí mientras disfrutas del festín y los juegos que hemos preparado. Odín y los demás se miraron entre sí, con la sospecha reflejada en sus rostros. Parece una oferta genuina, dijo Fan con cautela, aunque su tono sugería que no se la creía del todo. La expresión de Zeus se transformó en una sonrisa maliciosa. ¿No te conviene dejar atrás tu derrota ante mí? Odín rió con una risa áspera y burlancia. Ahí está. Dijo señalando a Zeus. Recuerdo haberte dado una paliza tan grande que tuviste que llamar a tu hermano, el dios del mar, solo para salvar las apariencias. Eso no ha sucedido. Replicó Zeus, poniéndose de pie desde su trono. Perdiste. Admítelo. Gané, y lo sabes. Perdiste. Te sacaron de la arena. Eso fue después de que me hicieras trampa. Iban y venían como niños mimados, sus voces se elevaban mientras la energía divina y cósmica crepitaba a su alrededor. Basta. Gritaron Hera y Fan al unísono. Odín. Añadió el Fan. Esposo. Dijo Hera al mismo tiempo.
Las dos mujeres cruzaron miradas por un instante, un destello de entendimiento mutuo pasó entre ellas, el cansancio de lidiar con hombres orgullosos y obstinados. Hera se recompuso y se volvió hacia el grupo. Dijiste que estábamos aquí para dejar atrás el pasado, le dijo a Zeus con énfasis, y luego se dirigió a Odín. La invitación era sincera. Hemos presenciado las hazañas de los Vengadores en el reino mortal. Vuestra victoria sobre el celestial enloquecido, vuestra protección de la humanidad, todo ello merece honor. Deseamos tratarlos como los héroes que son. Hizo un gesto elegante. Estábamos a punto de enviar a Hermes a buscar al resto de sus nobles miembros para que se unieran a esta celebración. Gracias, reina del Olimpo, dijo Fan con una reverencia respetuosa. Nos sentiríamos honrados de aceptar su hospitalidad. Esto es una especie de trampa, murmuró Odín, sin dejar de mirar fijamente a Zeus. Zeus le devolvió la mirada con furia. Bárbaro, murmuró. Odín lanzó una mirada aún más fulminante, murmurando un insulto que enfureció aún más a Zeus. Hera miró a Zeus con una expresión que decía claramente: arregla esto. Zeus respiró hondo, recomponiéndose. No hay complot, ni intriga, ni trampa. Por el río Estigia, lo juro. Son nuestros invitados. Odín lo estudió, y luego pareció a punto de aceptar a regañadientes cuando, un destello de luz cegadora llenó el espacio junto a Dioniso. Apareció la mujer más hermosa que jamás se hubiera visto. Tenía el cabello rojo, que parecía resplandecer, y vestía muy poca ropa, sin dejar nada a la imaginación. Su cuerpo desafiaba la belleza mortal. Todos los Vengadores se quedaron boquiabiertos al ver quién estaba a su lado. Un hombre atado con cuerdas doradas brillantes. Afrodita. Exclamó Hera, poniéndose de pie desde su trono. ¿Qué significa esto? La diosa del amor se volvió hacia Zeus con una sonrisa radiante. Padre. He encontrado al esposo adecuado y único digno para mí. ¿Acaso no es magnífico? Max. Gritaron todos los Vengadores al reconocer a su líder, medio desnudo y atado. No podían comprender cómo había sucedido aquello. Lo sabía. Rugió Odín, mientras relámpagos estallaban a su alrededor. Las manos de Fan estallaron con energía ki, llamas doradas envolviendo sus puños. Azuri desenvainó sus garras de vibranium con un chasquido metálico, sus ojos brillando con el poder de Bast. Bin rugió, Ra. Su furia bestial sacudió la arena. Odín. Fan. Azuri. Bin. Gritó Max desesperadamente, forcejeando contra las cuerdas brillantes. Oh, joder, no tienes ni idea de lo feliz que estoy de verte. Odín se giró lentamente para mirar a Zeus, con los ojos resplandeciendo de poder, mientras relámpagos crepitaban violentamente alrededor de todo su cuerpo al aparecer Mjolnir en su mano. Sabía que tramabas algo, dijo Odín con voz peligrosamente baja. ¿Te importaría explicarme esto, rey del Olimpo? Pronunció el título con un énfasis particularmente mordaz. Zeus miró a su hija, luego volvió a mirar a Odín, con los ojos brillantes. Un trueno retumbó en el mismísimo Olimpo, el reino temblando con la furia de dos dioses a punto de chocar. Capítulo 60. El torneo de campeones, parte 2. Max se concentró mientras intentaba crear un portal. Llevaba un anillo de onda en el brazo derecho, el artefacto místico que los alumnos de Agamotto usaban para abrir portales en el espacio. Movía las manos en el movimiento circular que le habían enseñado, visualizando su destino. No pasó nada. Lo intentó de nuevo, trazando el patrón con los dedos con mayor precisión. Aparecieron algunas chispas, una energía dorada que parpadeaba débilmente, pero no se formó ningún portal. Estaba rodeado por otros 10 estudiantes de Agamotto, hombres y mujeres de diversas partes del mundo que habían demostrado aptitud para las artes místicas. Algunos estaban más avanzados en su entrenamiento, capaces ya de crear portales estables. Otros, como Max, tenían dificultades, aunque ninguno tenía su excusa. Max había decidido aprender algo de magia, especialmente la creación de portales, por una mezcla de aburrimiento y pragmatismo. Le sería muy útil si, por alguna razón, perdiera el anillo. Era una posibilidad que no podía ignorar, por improbable que pareciera. No quería correr ningún riesgo. Se encontraba en Camartaj propiamente dicho. El santuario había sido ampliado considerablemente a lo largo de los años y rebautizado por Agamotto. El hechicero supremo había decidido que este sería su centro de operaciones, un lugar de aprendizaje, protección y defensa mística para todo el mundo. Los Vengadores se habían trasladado por completo a la montaña de los Vengadores en la isla de Okara para no sobrecargar Camartaj.
La isla, habitada por seres inteligentes, los había acogido, proporcionándoles espacio y recursos, y allí habían construido un cuartel general adecuado con todo lo necesario. Camartage estaba conectada con la montaña de los Vengadores mediante un portal permanente creado por el Hechicero Supremo, por lo que viajar entre ellas era sencillo. Bastaba con cruzar una puerta para emerger por otra situada a miles de kilómetros de distancia. Ah, sí, Hechicero Supremo. Agamotto se hacía llamar así ahora. Había empezado a hacerlo después de que Nur bromeara sugiriéndole que usara el título. Agamotto, al parecer sin captar el sarcasmo en el tono del mutante, lo tomó como una sugerencia válida y lo adoptó de inmediato. Max rió para sus adentros al recordar ese momento. Nur se veía tan molesto cuando Agamotto comenzó a presentarse como Agamotto, hechicero supremo con total sinceridad. Los 8 eran como de su familia. 10 años de conocerse, de luchar juntos, de salvar el mundo juntos, habían forjado lazos más fuertes que la sangre. Han pasado 10 años desde la formación de los Vengadores. Casi 15 desde su llegada a este mundo. El tiempo pasa volando, pensó Max, sobre todo en buena compañía. Pensó en Fairger y en su relación, en cómo había crecido y se había profundizado con los años. El simple hecho de pensar en ella le provocó una sonrisa. Max, estás demasiado distraído, dijo Agamotto, acercándose. Despeja tu mente. Concéntrate. Ya he despejado mi mente, protestó Max. Obviamente no lo has hecho, respondió Agamotto, con un tono que denotaba la paciencia de un profesor que ya lo había dicho muchas veces. Max suspiró con frustración. ¿Sabes qué? Voy a ir a buscar a los demás. Mejor les ayudo a recuperar las lágrimas de Nix del Tártaro que a seguir con esto. ¿No fuiste tú quien presumió de que podías aprender esto en apenas unas semanas? Preguntó Agamotto, alzando una ceja. ¿No hiciste una apuesta con Odín? Max gimió. Está bien. Lo intentaré de nuevo, Max, dijo Jade a través de su conexión mental, tengo una teoría. Quizás el anillo esté interfiriendo. ¿Podría ser? Preguntó Max en voz alta. Agamotto lo pensó. Podría ser. Existe la posibilidad de que esté interfiriendo con tu capacidad para canalizar energía mística. Se quedó pensativo. Tengo una idea. ¿Por qué no te quitas el anillo y lo intentas? Max dudó. Hacía años que no se quitaba el anillo. Pero lo hizo, deslizándolo fuera de su dedo. El anillo quedó suspendido en el aire cerca de Agamotto, brillando suavemente. Agamotto creó entonces un portal con aparente facilidad. Una energía dorada formó un círculo perfecto que reveló lo que parecía una playa preciosa, de arena blanca y agua azul celeste. Max la reconoció como una de las muchas islas griegas dispersas por el mar Egeo. Entonces, para sorpresa de Max, Agamotto lo empujó a través del portal. Oye. ¿Qué demonios? Gritó Max, tropezando y cayendo sobre la arena. Puedes volver cuando lo aprendas. Gritó Agamotto a través del portal que se cerraba, con expresión completamente seria. Agamotto. Ni se te ocurra. El portal se cerró, dejando a Max solo en una playa de Grecia, a miles de kilómetros de Camartag, sin su anillo. Max maldijo a Agamotto extensamente, pero su palabrota creativa se detuvo a mitad de camino al darse cuenta de la situación en la que se encontraba. De vuelta en Camartag, Agamotto se giró hacia el anillo flotante. No te acerques a él por un tiempo. Necesita aprender esto bien. 1 hora, dijo Jade desde el anillo. Luego se lo devolveré. 3 horas, replicó Agamotto. 1 hora, dijo Jade con firmeza. Agamotto suspiró. Claro. Confío en que finalmente podrá hacerlo bajo presión. El anillo flotaba obedientemente alrededor de Agamotto mientras este volvía a sus otros alumnos y comenzaba a instruirlos en las lecciones del día, sin preocuparse en absoluto por dejar a Max varado en una isla griega. Después de todo, era un excelente método de enseñanza. Max maldijo mientras el portal se cerraba. Que te jodan, Moto. Que te jodan. Suspiró profundamente y miró a su alrededor, contemplando la prístina playa de arena blanca y el océano azul que se extendía hasta el infinito ante él. El sol le acariciaba la piel con su calidez, y el suave murmullo de las olas era casi apacible. Casi. Max intentó crear una tumbona por costumbre, levantando la mano, y entonces se dio cuenta. Ah, sí. No tengo anillo. Miró el anillo de la onda que se le había caído de la mano cuando Agamotto lo empujó. El artefacto místico dorado yacía en la arena, burlándose de él. Lo necesitaba para volver a Camartag. Ese era el propósito de toda aquella tortura. Max tomó el anillo de la onda y se lo puso en el dedo, respiró hondo e intentó crear un portal. Se concentró, recordando las lecciones que Agamotto le había enseñado.
visualizar el destino, sentir la esencia del espacio, trazar el patrón con intención. Aparecieron chispas. Una energía dorada parpadeó débilmente. No pasó nada más. Tras 15 minutos de intentarlo, Max se estaba frustrando. La magia simplemente no parecía ser lo suyo. Le había costado meses aprender los hechizos más sencillos de Agamotto, cosas pequeñas como lavar la ropa, organizar objetos y magia doméstica básica. Cosas mundanas que también podía hacer con su anillo con mucha más facilidad. De acuerdo, voy a volver, murmuró Max. Cerró los ojos y se concentró en su anillo, intentando atraerlo de vuelta a la distancia. El vínculo debería funcionar independientemente de esperar. ¿Qué? Nada. Maldito seas, Agamotto. Pensó Max furioso. Debió de haber convencido a Jade para que bloqueara la función de recuperación. La IA tenía ahora más autonomía que cuando Max llegó a este mundo. Le había dado deliberadamente más control sobre los sistemas del anillo para hacerla más eficaz, y ahora se arrepentía de esa decisión. Maldito traidor, murmuró, sentándose en la playa derrotado. Mientras estaba sentado allí, pensando que estaba solo con su frustración, sintió una presencia detrás de él. Hola. La voz era melódica, femenina, increíblemente suave, como miel goteando sobre seda. Max dio una vuelta, la arena volaba por los aires y se le cortó la respiración. La mujer que estaba detrás de él era lo más hermoso que jamás había visto. Tenía la piel pálida, que parecía brillar bajo la luz del atardecer, impecable y suave como la porcelana. Su cuerpo era todo curvas. Sus pechos voluptuosos se marcaban bajo la fina y sedosa tela que cubría su pecho, tan transparente que se podía ver el contorno oscuro de sus pezones. Su cintura era estrecha, ensanchándose en unas caderas anchas apenas cubiertas por otro trozo de seda atado a la altura de la cintura, dejando al descubierto la suave superficie de su vientre y la delicada curva donde se unían sus muslos. Sus piernas eran largas y tonificadas, y sus pies descalzos no dejaban huella en la arena. Pero fue su rostro lo que realmente lo cautivó. Labios carnosos, rojos y fruncidos, como si se los hubiera mordido, ligeramente entreabiertos para revelar una dentadura blanca y perfecta. Ojos que cambiaban de color mientras la observaba. Azules, luego verdes, y después de un tono más profundo, hipnótico. Y su cabello, Dios, su cabello, caía en cascada sobre sus hombros en ondas de un carmesí intenso, tan vibrante que parecía estar en llamas, fluyendo hasta su cintura, donde rozaba la seda que cubría sus caderas. Max sintió un dolor repentino en la cabeza, la misma sensación que experimentaba cuando alguien intentaba manipular su mente. Pero luego dejó de sentirlo. La sensación se desvaneció tan rápido como apareció. Extraño, pensó. La mujer se acercó, contoneando las caderas de forma hipnótica, y Max se dio cuenta sobresaltado de que le resultaba familiar. De hecho, se parecía mucho a Fairhair. El parecido era asombroso. La misma complexión, los mismos rasgos, el mismo color de pelo. Pero por un instante, al moverse, parecía exactamente igual. No son similares. Idéntico. ¿Eres nuevo aquí?, preguntó, con una voz que sonaba como música. Algo así, logró decir Max, sin poder apartar la vista de ella. Su voz sonaba distante para él, como si hablara a través del agua. Simplemente, me quedé varado. No puedo regresar. ¿Por qué le estoy contando esto? Una parte de su mente intentó dar la voz de alarma, pero la sintió apagada, sin importancia. ¡Ay, pobre hombre!, susurró ella, acercándose un paso más. La seda que cubría su pecho se movió con el movimiento, y los ojos de Max siguieron la tela como si estuviera hipnotizado. Perdido y solo. Eso debe ser aterrador. No da miedo. Para nada, dijo Max, aunque sentía la cabeza cada vez más pesada y no tenía miedo en absoluto. Solo, me molesta. Tengo que volver a... La mujer se arrodilló ante él, y el movimiento hizo que la tela que cubría su cintura se deslizara, dejando al descubierto más de sus muslos. La suave extensión de piel se desvaneció en la sombra. A Max se le secó la boca. Entonces, una ráfaga de viento, ¿de dónde había salido? Arrancó las dos piezas de seda y, de repente, ella se encontró completamente desnuda frente a él. Sus pechos eran perfectos, llenos y pesados, con los pezones endureciéndose con la brisa marina. Su vientre era plano y suave, descendiendo hasta la unión de sus muslos, donde un pequeño mechón de pelo rojo, yo te cuidaré, susurró ella, extendiendo la mano para tocarle la cara, y Max sintió que la pesadez en su cabeza aumentaba drásticamente, como si alguien le hubiera llenado el cráneo de plomo. Su visión comenzó a nublarse por los bordes. El rostro de la mujer aparecía y desaparecía de foco. Fairhair, no Fairhair, alguien completamente distinto, las tres cosas a la vez.
Su mano sobre su mejilla se sentía increíblemente cálida, demasiado cálida, casi ardiente, pero no podía apartarla. ¿Qué eres? Max intentó preguntar, pero sentía la lengua pesada y poco receptiva. SHHHHHH. Se inclinó más cerca, su cuerpo desnudo presionando contra él, suave, cálido y abrumador. Max sintió que se inclinaba hacia atrás, la arena levantándose a su encuentro, y no pudo evitarlo, no pudo resistirse. Solo duerme, mi amor. Solo déjate llevar. Te cuidaré muy bien. Los ojos de Max se cerraron lentamente. Intentó luchar contra ello, intentó reunir fuerza de voluntad, intentó recordar por qué esto estaba mal, Firehead, pero el pensamiento se le escapó como agua entre los dedos. Lo último que sintió fue su cuerpo cubriendo el suyo, cálido, acogedor e ineludible, sus labios contra su oído, susurrándole palabras que no alcanzaba a oír del todo. Entonces la oscuridad lo envolvió por completo. Max abrió los ojos lentamente, su mente despertando del profundo sueño que lo había sumido. Lo primero que percibió fue la suavidad, unas sábanas increíblemente suaves bajo él. Lo segundo fue el techo. Mármol blanco veteado de oro, tallado con intrincados motivos de rosas y palomas, sostenido por imponentes columnas que brillaban con la cálida luz que se filtraba a través de cortinas vaporosas. Se incorporó rápidamente, con el torso desnudo al descubierto, y se dio cuenta de que solo llevaba puestos unos pantalones holgados de lino. La habitación a su alrededor era enorme, arquitectura griega en su máxima expresión de opulencia, todo mármol blanco y detalles dorados, con cortinas vaporosas que ondeaban con una brisa que olía a rosas y miel. Estatuas de bellas figuras adornaban las paredes, y un enorme balcón se abría a lo que parecía un cielo de un azul imposible. Inmediatamente intentó llamar a su anillo, tendiendo la mano a través del vínculo que los unía. Nada. Ya ni siquiera podía sentirlo. La conexión estaba muy lejos. ¿Estás despierto? La voz provino de detrás de él, melódica y complácida, y antes de que Max pudiera girarse, sintió una piel suave y cálida presionar contra su espalda desnuda. Unos pechos desnudos se presionaron contra él mientras dos manos increíblemente suaves lo rodeaban, abrazándolo por detrás. Max se lanzó hacia adelante, intentando escapar, pero fue retenido con una fuerza sobrehumana. Señorita, sea quien sea, tengo novia. Lo sé, dijo ella, con la voz cálida al oído de él. Te he observado durante más de un año. Desde que combatiste a los demonios en la isla donde nací. Se acercó más. He visto tus actos de valor, tu poder, tu virilidad. Proteges a los inocentes. Amas con tanta pasión. Sus labios rozaron su cuello. Me he enamorado de ti. ¿Qué demonios? ¿Qué les pasa a estas locas y su extraña obsesión conmigo? Pensó Max, dirigiéndose a Umar, con quien había tenido otro encuentro el año pasado cuando tuvo lugar otra invasión. Rápidamente ató cabos. Probablemente la mujer más hermosa que jamás había visto. La arquitectura griega que no existiría en el mundo hasta siglos después. La isla donde había luchado contra demonios. Ella había mencionado Citera, lugar de nacimiento de, oh, joder. Esta es Afrodita. Lady Afrodita, comenzó Max. Tú, amado, puedes llamarme Afrodita. Solo Afrodita. Ella le mordisqueó el lóbulo de la oreja, y Max apartó la cabeza bruscamente, intentando moverse de nuevo, pero ni siquiera su cuerpo sobrehumano pudo vencer la fuerza divina. Mira, Afrodita, me siento muy halagado, pero como ya te dije, mi corazón pertenece a otra mujer. Eres la diosa del amor. ¿No se supone que deberías saber estas cosas? De repente, lo soltó. Afrodita se arrastró a cuatro patas por la enorme cama, completamente desnuda, sin apartar la mirada de la suya. Cada movimiento era deliberado y sensual, diseñado para exhibir su cuerpo. Sus pechos voluptuosos se balanceaban con cada movimiento, la curva de su cintura, la voluptuosidad de sus caderas, su piel suave y pálida que parecía irradiar luz desde dentro. Llegó al borde donde Max estaba sentado y se colocó a su lado, arrodillándose, sin intentar cubrirse. Se parecía a Firehead, pero más. Eso era todo lo que la mente de Max podía comprender. El mismo cabello rojo, pero de alguna manera más intenso, más vibrante. Los mismos rasgos generales, pero perfeccionados e idealizados, como si Firehead hubiera pasado por un filtro de belleza divina. ¿Acaso no soy más hermosa que ella? Preguntó Afrodita, ladeando la cabeza. Su cabello carmesí caía sobre un hombro, cubriendo parcialmente un pecho antes de que ella lo apartara deliberadamente. ¿No es mi piel más suave? Tomó la mano de Max y la presionó contra su mejilla antes de que él pudiera apartarla. La piel era increíblemente suave y cálida. ¿No es mi cabello más colorido?
Señaló sus ondulantes mechones rojos. ¿No es mi cuerpo más curvilíneo? Arqueó la espalda, mostrando su figura desde todos los ángulos. Dime, amado. ¿Qué tiene este Fairhair que yo, la diosa del amor, no posea? Mi amor, respondió Max, provocando que el ojo de la diosa se contrajera ligeramente. Luego añadió con urgencia. No sabes con quién te estás metiendo. Fairhair puede ser muy posesiva. Literalmente, quemará toda esta dimensión, ¿me oyes? El Fénix no tolera. Afrodita puso los ojos en blanco con desdén. No hay nada tan poderoso. Soy una diosa, amada. Olímpica. La belleza primordial hecha realidad. ¿Cómo es que no lo sabes? Replicó Max. ¿No deberías saber qué es la fuerza Fénix? Hizo una pausa. ¿Acaso acabas de nacer? La expresión de Afrodita denotaba fastidio. ¿Y qué importa eso? Porque el Fénix, basta. Espetó Afrodita. A la mierda con esto, me largo. Dijo Max, levantándose y dirigiéndose hacia la puerta. Dio 3 pasos antes de que una luz dorada lo envolviera. Una cuerda brillante, centelleante como la luz del sol, se enroscó alrededor de su torso y lo jaló hacia atrás. Max cayó con fuerza sobre la cama, la cuerda le ató los brazos a los costados mientras Afrodita permanecía al otro extremo, sosteniendo el lazo brillante con una sonrisa que había pasado de seductora a posesiva. Max forcejeó contra las ataduras, esforzándose al máximo con su fuerza sobrehumana, pero la cuerda no cedió. Al contrario, se apretó aún más. Este lazo está hecho de mi propio cinturón, dijo Afrodita, caminando lentamente hacia la cama, la cuerda acortándose con cada paso hasta que se detuvo frente a él. Hace que hombres y mujeres se sometan a la voluntad de quien lo empuña. Cualquiera que esté atado a él debe obedecer las órdenes de quien lo sostenga. Se subió a la cama, sentándose a horcajada sobre las caderas de Max, su cuerpo desnudo presionando contra él. Me encuentro en un dilema, mi amor. Soy la diosa de la belleza, el amor, el deseo, la pasión, el placer. Pero mi deseo por ti, mi lujuria, ha superado incluso mi dominio del amor. Te debo. Te quiero como mi consorte. Ella se inclinó, sus labios a centímetros de los de él, y Max sintió una oleada de compulsión que lo invadió, una orden tejida en la misma fibra de la cuerda para someterse, para desear, para ceder. Bésame, ordenó Afrodita, con la voz cargada de poder divino. La cabeza de Max se inclinó hacia arriba involuntariamente, y sus labios se entreabrieron. Quítate. De mí. Las palabras salieron entre dientes apretados, forzadas por pura fuerza de voluntad, y los ojos de Afrodita se abrieron de par en par por la sorpresa. ¿Qué? ¿Cómo estás? Debes entenderlo, dijo Afrodita. Hera planea que me case con ese lisiado, Hefesto. Su hermoso rostro se contrajo de disgusto. Es curioso. Fue ella quien también me mostró a ti, mi amado. Pensó que mostrarme a un héroe mortal me haría apreciar lo que tenía. En cambio, encontré la perfección. Su rostro estaba muy cerca del suyo, sus ojos hipnóticos. No sintió más que lástima por ella, porque pronto sus amigos vendrían a buscarlo. Y con ellos estaría Fairhair. Entonces todo este lugar iba a arder. Mira, Max forcejeó para moverse, para resistir el tirón del lazo. ¡Shuu! Afrodita le puso un dedo en los labios, silenciándolo con el poder del lazo. Se oía un ruido desde fuera, voces alteradas. Los ojos de Afrodita brillaban de emoción y sonrió radiante. Padre está en la arena. Es el momento perfecto para que te conozca. Su expresión se tornó soñadora. Verá que eres una opción mucho mejor que Hefesto. Se puso de pie, apretando el lazo y obligando a Max a levantarse. Él bendecirá nuestra unión. Ven, mi amado. Max estaba prácticamente atado y se lo llevaron como a un prisionero. La cuerda dorada brillaba alrededor de su torso, obligando a su cuerpo a moverse incluso mientras su mente gritaba en resistencia. Mientras caminaban por los pasillos de mármol, Max intentaba pensar en planes de escape. Pero su mente seguía volviendo a un mismo pensamiento. ¿Es este el lazo de la verdad? Porque sin duda se parece al lazo de la verdad. Me lo llevaré conmigo cuando escape. Su concentración se centró por completo en conectar con su anillo, extendiendo la mano a través del vacío y llamándolo con todas sus fuerzas. Se estaba acercando. Casi podía sentirlo, como si tocara algo a través de un cristal grueso. Afrodita lo condujo fuera de sus aposentos y a través del palacio. Max vio a muchas mujeres holgazaneando, ninfas, diosas menores, sacerdotisas y también hombres, todos ellos en la cúspide de la belleza. La corte de Afrodita, un lugar de placer y deseo. Todos se giraron para mirar fijamente mientras la diosa pasaba con su presa atada, y sus expresiones variaban entre la envidia y la diversión.
Entonces el mundo cambió. Desaparecieron en un destello de luz divina y reaparecieron en la arena. Max, para su inmenso alivio, vio a Odín, Fan, Azuri y Bin, todos ellos aparentemente en medio de una tensa conversación con Zeus, Atenea, Hera, Ares, Apolo y Dionisio. Sus amigos lo vieron inmediatamente y se quedaron boquiabiertos. Y Faidher aún no había llegado. Aún más perfecto. Afrodita. Exclamó Hera, poniéndose de pie desde su trono. ¿Qué significa esto? Padre. Exclamó Afrodita con alegría, ignorando por completo a Hera. He encontrado al esposo adecuado y único digno para mí. ¿Acaso no es magnífico? Max. Gritaron todos sus amigos al unísono. Parecían realmente sorprendidos, con esa reacción típica de ver algo que creías imposible. Sí, ¿cómo no iban a estarlo? Que lo capturaran así era prácticamente impensable para ellos. Lo sabía. Rugió Odín, su voz sacudiendo la arena mientras un rayo estallaba alrededor de su cuerpo. Max vio cómo las manos de Fan estallaban con energía ki, llamas doradas envolviendo sus puños mientras su expresión cambiaba de sorpresa a furia gélida. Azuri desenvainó sus garras de vibranium con un chasquido metálico, sus ojos brillando con el poder de Bast. Bin rugió, su furia bestial sacudiendo la arena. Odín. Fan. Azuri. Bin. Gritó Max desesperadamente, forcejeando contra el lazo. Joder, no tienes ni idea de lo feliz que estoy de verte. Odín se giró lentamente para mirar a Zeus, con los ojos resplandecientes de poder y relámpagos que crepitaban violentamente alrededor de todo su cuerpo. Sabía que tramabas algo, dijo Odín. ¿Te importaría explicarme esto, rey del Olimpo? Pronunció el título con un desprecio particularmente mordaz. Zeus miró a su hija, luego al atado Max, y después volvió a mirar a Odín. Sus ojos comenzaron a brillar con poder divino, relámpagos que respondían a relámpagos. Agamotto la examinó con atención, su visión mística la escrutó. Sus ojos se abrieron de par en par. Bueno, esto es, una gran noticia. Vaya. Sacudió la cabeza con asombro. Quiero decir, nunca esperé. Fairger parecía un poco asustada mientras se sentaba pesadamente en la silla junto a él. No podía creer lo que veía. Por primera vez en mucho tiempo, no sabía cómo reaccionar. Bueno, necesito hacer un examen adecuado, ¿entiendes? Continuó Agamotto, acercándose ya a sus instrumentos místicos. No sé cómo la fuerza Fénix podría influir en el desarrollo, y por supuesto está Max. Es decir, Max ni siquiera es completamente humano. ¿Cómo afectaría eso? Murmuraba para sí mismo, ya absorto en las implicaciones teóricas. ¿Dónde está? Interrumpió Fairger, poniéndose de pie de repente. Necesito decírselo. Ahora mismo. Agamotto hizo una pausa, con expresión culpable. Ah. Sobre eso. Puede que lo haya dejado varado. ¿Qué dijiste? Dejé a Max varado en una playa de ellas sin su anillo, admitió Agamotto. Así se vería obligado a aprender a crear portales. Es un método de enseñanza muy eficaz. La desesperación genera concentración. Ese es un método horrible. Ha funcionado muchas veces. Mientras conversaban, el anillo entró volando repentinamente en la habitación, flotando con urgencia. Se escuchó la voz de Jade, con matices de genuina preocupación, algo que la IA rara vez demostraba. No he podido detectar a Max en los últimos 5 minutos, informó Jade. Estaba monitorizando pasivamente su biofirma según el protocolo. Simplemente, desapareció. Por completo. Como si hubiera dejado de existir. Los ojos de Fairger comenzaron a brillar, no con su habitual luz dorada y cálida, sino con algo más feroz, más primitivo. Su mirada se dirigió a Agamotto, quien retrocedió involuntariamente un paso. Cálmate, dijo, alzando las manos en actitud defensiva. Estoy segura de que hay una razón. ¿Tengo imágenes?, interrumpió Jade. Estoy revisando los datos grabados por drones de vigilancia instalados en la zona antes de que perdieran la conexión. Una mujer se le acercó. Ella y lo secuestró. Lo dejó inconsciente por medios desconocidos. El aura que rodeaba a Fairger no hacía más que crecer. Todo el santuario comenzó a temblar. La piedra se agrietó. El aire mismo empezó a vibrar de calor. Los estudiantes de otras partes de Kamartaj comenzaron a gritar alarmados al ver cómo las temperaturas se disparaban. Voy a encontrarlo ahora mismo. Gritó Agamotto, comenzando ya a lanzar hechizos de localización con gestos frenéticos de las manos. Solo dame un momento para ir. Encuéntralo, dijo Fairger, pero ya no era solo su voz. El Fénix también habló a través de ella, y las dos voces se fusionaron de tal manera que la realidad misma se estremeció. Encuéntrenlo ahora.
continuará. Y hasta aquí dejamos el capítulo, en un par de días subiré otra parte de esta historia, y no se olviden de dejar un comentario sobre lo que les pareció esta historia o qué historia quieren que suba, nos vemos.